Mi suegra y yo llevábamos 150.000 euros para ingresarlos en el banco. Cuando ella fue al baño, una empleada me deslizó una nota en secreto, susurrando, «Huye». Aterrada, fingí un dolor de estómago y corrí a casa de mis padres. Al abrir la nota, entendí la magnitud del abismo al que me asomaba. Me llamo Sofía, y tengo 32 años. Suelen decir que la vida de una mujer es como un lienzo. Sobre una buena tela, la pintura fluye. Sobre una áspera, se agrieta. No me considero especialmente brillante. Solo sé trabajar duro y ser paciente para mantener la paz en casa. Mi marido, o mejor dicho, Diego, y yo nos conocimos cuando él era aprendiz en un taller de ebanistería cerca del Mercado Central. Por aquel entonces, era un hombre tranquilo, de pocas palabras, con las manos siempre impregnadas del olor a serrín. Yo ayudaba en la tienda de mis padres y de vez en cuando me acercaba a llevarle un bocadillo y una botella de agua. Nos enamoramos sin darnos cuenta. Tras la boda, nos instalamos en el mismo distrito, a unos 20 minutos en coche de la casa de mis padres. Mi suegra, Carmen, es una mujer de 62 años que, a simple vista, parece afable. Es el tipo de persona que valora la reputación por encima de todo. En casa, solía decir que una familia con principios es lo que forja a una buena nuera. Parecía una lección, pero a menudo sentía que era una vara de medir que colocaba sobre mis hombros. No la culpo. ¿Qué madre no quiere lo mejor para su hijo? Pero ese cariño que te hace ver a tu nuera como a una invitada de paso, solo podía tragar saliva y callar. Hace 3 años vendí todas las joyas que mis padres me dieron al casarme, y conseguí 20.000 euros, el fruto del sudor y las lágrimas de mis padres. Suena elegante, pero en realidad eran los ahorros de toda una vida de 2 personas mayores. Mi madre, al dármelos, me advirtió: «Guárdalo bien, hija. Si algún día las cosas se tuercen, tendrás un respaldo». En aquel momento, confiaba ciegamente en mi marido y en su familia, así que me reí. «Mamá, qué exagerada eres. Invertí todo ese dinero en el taller. Compramos una nueva sierra de corte, una lijadora, y contratamos a más carpinteros para aceptar más encargos. Nuestro taller de muebles no era grande. Estaba en un callejón lo suficientemente ancho como para que una furgoneta pequeña pudiera maniobrar. Cada mañana, al abrir la puerta, me recibía el zumbido de las máquinas y el olor a madera nueva mezclado con barniz. Era una alegría, pero también un sacrificio inmenso. Durante la temporada alta, he llegado a empaquetar muebles hasta que se me llenaron las manos de ampollas. Diego se ocupaba de los clientes, de las obras y de cobrar las facturas. El dinero de las transferencias llegaba poco a poco, y también había pagos en efectivo. Yo era muy meticulosa. Lo contaba todo y lo guardaba en una bolsa de tela marrón. Esa bolsa tenía los bordes gastados de tanto usarla desde mis días en la tienda. No era bonita ni elegante, pero sentía que se parecía a mi vida, sencilla pero auténtica. Después de pagar las deudas, los salarios de los trabajadores y los materiales, habíamos conseguido ahorrar exactamente 150.000 euros en efectivo. Una cifra que suena a historia de la tele, pero para mí representaba cada noche en vela hasta las 2 de la madrugada, cada carrera bajo el sol y la lluvia, cada palabra que me tragué para mantener la armonía en casa. Esa noche preparé la cena de Nochebuena, un consomé caliente, cordero asado y una bandeja de entremeses. La casa olía a romero y a hogar. Diego se comió 2 platos y asintió satisfecho. «Este año nos ha ido bien, Sofía. Estas Navidades respiraremos más tranquilos». Al oírlo, sentí un ligero alivio. Incluso bromeé: «Tranquilo, sí, pero no me prometas la luna para luego dejarme sola con todo el trabajo». Él se rió y me acarició la cabeza. «Lo sé, cariño. Pensé que eso era suficiente. ¿Quién iba a decir que la tormenta siempre llega cuando acabas de soltar el aire?» Sobre las 8 Carmen llamó. Su voz era extrañamente dulce. «Sofía, hija, ¿mañana tienes tiempo? Quería pasar a ver cómo lleváis los preparativos de Navidad». Miré a Diego y él respondió por mí. «Claro, mamá, pásate. Mañana estamos en casa». No me dio tiempo a añadir nada más. A la mañana siguiente, Carmen apareció puntualmente, con una cesta llena de turrón y una botella de cava. Parecía un gesto de cariño hacia sus hijos, pero en cuanto entró, sus ojos recorrieron la casa y se detuvieron en la bolsa de tela marrón que yo escondía en un cajón del aparador. No preguntó directamente, sino que empezó a dar rodeos. «¿Qué tal va el taller últimamente? ¿Estás muy cansada? ¿Los trabajadores bien?» Yo respondí con respeto. «Sí, mamá. Todo va bastante bien. Con la campaña de Navidad hay mucho trabajo y ando un poco agotada». Ella asintió, comprensiva, y de repente soltó una frase aparentemente inocente. «Entonces,
Supongo que habréis sacado algo de provecho, que para eso son estas fechas. Mantuve la calma. Sí, hemos conseguido juntar un dinerillo para pasar las fiestas. ¿Cuánto es un dinerillo? Su sonrisa no era de curiosidad, sino la de alguien que intenta abrir una cerradura. Me quedé helada un instante. Diego, con total naturalidad, dijo: Hemos ahorrado 150.000 euros, mamá. Lo dijo como si hablara de comprar el pan. Sentí un vuelco en el corazón, como si alguien hubiera tirado bruscamente de una cuerda en mi pecho. Carmen dejó la cesta sobre la mesa, se enderezó y su voz se volvió firme. 150.000 euros no es un dinerillo. Tener tanto dinero en casa es peligroso. Los ladrones están al acecho y si pasa algo, ¿quién se hace responsable? Su argumento parecía lógico, pero noté que su mirada no era de preocupación por nuestra seguridad, sino de cálculo. Dio un sorbo al té y sentenció: Mañana os acompaño al banco para ingresarlo en una cuenta como Dios manda. Si la cuenta está a nombre de una persona mayor, los intereses son más altos. El dinero tiene que generar más dinero. Me tensé. No soy tonta. El dinero que hemos ganado entre los dos es nuestro, y la titularidad de la cuenta es algo que debe quedar claro. Miré a Diego, esperando que dijera algo como: ya lo pensaremos, o deja que Sofía se encargue. Pero él solo asintió. Sí, mamá, me parece una buena idea. En ese momento oí el sonido nítido de una uña golpeando una copa de cristal. Un sonido minúsculo, pero que me pareció una señal de alarma. Forcé una sonrisa. Sí, ya habíamos pensado en ingresarlo. Pero podemos ir nosotros dos solos, mamá. Carmen me miró lentamente. Nuera, el dinero cuesta mucho ganarlo, lo entiendo. Pero te digo una cosa. Para que en esta casa haya paz, el dinero tiene que estar en manos seguras. Soy mayor, he vivido mucho y sé cómo se hacen estas cosas. Su frase sonaba como un consejo, pero también como un recordatorio de que, en esa casa, yo solo era una recién llegada. A pesar de llevar años casada, seguí sentada, con las manos sobre las rodillas, intentando que mi voz sonara suave. Mamá, lo entiendo. Es solo que ese dinero nos ha costado mucho esfuerzo. Quiero que todo sea transparente para que nadie se sienta mal. Carmen no respondió de inmediato. Miró a Diego, como esperando que el dueño de la casa se pronunciara. Diego volvió a sonreír con despreocupación. Sofía, eres una exagerada. Mamá no nos va a quitar nada. Esa frase se me clavó en la garganta. Dicen que cuando hay amor todo parece perfecto, pero cuando hay desdén, hasta lo más dulce amarga. No sé si Carmen me odiaba a mí o al hecho de que mi vientre aún no le hubiera dado un nieto, pero sí supe, en el momento en que Diego dijo: Mamá no nos va a quitar nada, que aquella bolsa de tela marrón ya no era solo dinero. Se había convertido en un símbolo de poder que todos codiciaban. Carmen se levantó, se alisó la falda y concluyó con la precisión de quien cierra un libro de cuentas. Mañana vamos temprano, que los bancos se llenan. Si llegamos tarde, perderemos mucho tiempo. Sofía, no te olvides de los documentos y de la bolsa con el dinero. Asentí, manteniendo la compostura, pero un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien acabara de cerrar una puerta detrás de mí sin que yo oyera el sonido. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual, no por emoción, sino porque una extraña inquietud me oprimía el pecho, la sensación de que se estaban tomando decisiones importantes sobre mi vida, y yo solo podía asentir para mantener la paz. Apenas había terminado de lavarme la cara cuando sonó el teléfono. La voz de mi suegra, firme y apresurada, retumbó al otro lado. Sofía, ¿ya estás levantada? Llegó enseguida. Hay que ir pronto. No vaya a ser que se nos pase la hora buena. Ni siquiera me dio tiempo a responder un sí completo. Ya oía el ruido de un coche frenando en la puerta. Carmen entró como si temiera que alguien le quitara su sitio. En la mano llevaba una carpeta de plástico gruesa, de la que asomaba un fajo de papeles perfectamente ordenados. Incluso traía su propio bolígrafo, como si estuviera acostumbrada a hacer esos trámites. Miré a Diego, que se estaba atando los cordones con la cara todavía medio dormida. Al ver a su madre sonrió. Mamá, qué previsora. Carmen no sonrió. Se limitó a decir: con el dinero no se puede ser descuidado, o un día te llevas un disgusto. En los negocios, la dejadez se paga cara. Luego me miró a mí, y en sus ojos había una mezcla de recordatorio y orden. ¿Dónde está la bolsa del dinero? Sácala. No la dejes más tiempo en casa. Si pasa algo, luego no digas que no te avisé. Abrí el cajón y saqué la bolsa de tela marrón. De repente, pesaba más que el día anterior, no por el dinero, sino por las miradas que la atravesaban. Carmen extendió la mano para cogerla con una naturalidad pasmosa. Dámela, yo la sujeto bien. Dudé un segundo, pero se la di.
No porque quisiera, sino porque si no lo hacía, el ambiente en la casa se habría vuelto irrespirable. A veces no hacen falta gritos. Una simple ceja arqueada es suficiente para convertirte en una impertinente. Carmen se abrazó la bolsa al pecho, sujetando la carpeta con la otra mano mientras murmuraba sus cálculos. Un depósito a plazo fijo de 1 año. Este tipo de interés es alto. Si lo pongo a mi nombre, me darán una bonificación. Caminé detrás de ella, intentando que mi voz sonara suave. Mamá, ¿y si ponemos la cuenta a nombre de los dos? O como cotitulares. Así, si surge algo del trabajo, todo es más claro. No había terminado la frase cuando Carmen se giró, con los ojos afilados como cuchillas. ¿Acaso tienes miedo de que me quede con tu dinero? Me quedé paralizada. Esa pregunta atacaba directamente mi honor como nuera. En esta vida, se puede discutir por dinero, pero que te cuelguen la etiqueta de avariciosa duele, sobre todo a una mujer, y más aún a una nuera. Intenté explicarme, manteniendo el tono respetuoso. No es eso, mamá. Solo quiero transparencia. Este dinero es el sudor de ambos, y también está la parte que yo aporté al principio. Es mejor dejarlo todo claro para que nadie tenga dudas. Carmen sonrió con desdén. ¿Transparencia de qué? En mi casa las cosas se hacen como yo digo. Asentí levemente, como si se diera, pero mi mente empezó a registrar cada detalle. Carmen salió primero, dándome instrucciones mientras caminaba. En el banco, quédate a mi lado y escucha lo que yo digo. No preguntes mucho. ¿Ya he preparado todos los papeles? La frase «ya he preparado todos los papeles» me dio escalofríos. Se suponía que, al ser nuestro dinero, los encargados de preparar la documentación deberíamos ser Diego o yo, no mi suegra. Pero ella actuaba como si fuera su responsabilidad desde el principio, como si tuviera el poder de decisión. De camino, pasamos en coche junto al mercado. La gente se agolpaba para comprar adornos navideños y flores de Pascua, y se oía el sonido metálico de los cuchillos en los puestos de pescado. Normalmente, esa estampa me habría llenado del espíritu de la Navidad, pero ese día solo sentía una cuerda tensándose dentro de mí. Carmen, sentada en el asiento del copiloto, no paraba de apremiar a Diego. «Conduce más rápido, que se va a llenar de gente». Luego se volvió hacia mí y me dijo en voz alta: «Hija, cuando el dinero lo guardan las mujeres, a veces son demasiado blandas, lo prestan y luego vienen los problemas. Si lo guardo yo, todos estarán tranquilos». Tragué saliva. No sabía a qué «mujeres» se refería, pero yo era una de ellas, y me estaba clasificando por defecto como una persona blanda y poco fiable. Al llegar al banco, nada más aparcar, Carmen entró con paso decidido, como si conociera el camino. Apenas miró los carteles informativos ni preguntó al guardia de seguridad. Fue directa a la máquina de los números. Pulsó con determinación y se volvió hacia nosotros. «Sentaos aquí. Cuando nos llamen entramos». Me senté en una de las sillas de espera. El aire acondicionado estaba frío, pero yo sentía un calor interno. Miré a mi alrededor. Había bastante gente, todos con sus carpetas, con rostros tensos por el ajetreo de fin de año. Me dije a mí misma que debía mantener la calma. Hablando se entiende la gente, pero hablar no significaba entregar mi destino en manos de otros. Mientras esperábamos, Carmen sacó los papeles de la carpeta. Vi de reojo una fotocopia de su DNI, el libro de familia y otro documento con letra pequeña. Pasó el dedo por encima, alisándolo como si temiera que se arrugara. Le pregunté en voz baja: «Mamá, ¿qué papel es ese?». Sin levantar la vista respondió: «Es un formulario del banco. No te preocupes». La frase «no te preocupes» debería haber sonado tranquilizadora, pero en sus labios se convirtió en una puerta cerrada. Quise ver más de cerca, pero me contuve. Si me inclinaba, diría que estaba espiando a mi suegra. Los números en la pantalla avanzaban, y la voz del altavoz llamaba a los clientes con monotonía. Carmen no apartaba la vista del monitor. Yo, en cambio, me miraba las manos y las notaba frías. De repente recordé las palabras de mi madre: «Hija mía, lo que está escrito, escrito queda. No dejes que el afecto te ciegue». En su momento, me reí. Ahora entendía que no era una advertencia, sino un salvavidas. Entonces, la pantalla mostró nuestro número. Carmen se levantó de un salto, abrazando la bolsa del dinero contra el pecho, y se volvió hacia mí con una orden seca: «Ven conmigo». Me levanté y la seguí. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no porque el suelo del banco resbalara, sino porque sabía que una sola firma en el lugar equivocado podía convertir el sudor de mi frente en un hecho consumado. Y entonces, por mucho que gritara, la opinión de la gente siempre sería más rápida que la verdad. La empleada de la ventanilla número 5 levantó la vista cuando llegamos.
Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro, una camisa azul claro y una pequeña placa con su nombre en el pecho. Isabel. Un nombre corriente, pero su mirada no lo era. Mi suegra depositó la bolsa de dinero sobre el mostrador con un golpe seco, como si estuviera sellando su propiedad, y le tendió la carpeta de papeles mientras recitaba de carrerilla. Quiero abrir un depósito a plazo de 12 meses a mi nombre, con capitalización de intereses, y activar el servicio de notificaciones. Su forma de hablar, rápida y segura, me resultó extraña. Alguien que va a hacer un ingreso por primera vez suele tener dudas, pero ella parecía saberse de memoria cada paso. Isabel cogió los documentos, los fue pasando uno a uno, y sus ojos se detuvieron en una hoja impresa con mucho texto. Levantó la vista hacia mi suegra y preguntó, cumpliendo con su trabajo. Disculpe, ¿desea abrir una nueva cuenta de ahorro o liquidar una antigua para transferir los fondos? Mi suegra respondió al instante. Abrir una nueva, con dinero en efectivo. Yo estaba a su lado, aferrada al asa de la bolsa de tela, aunque ya estuviera sobre el mostrador. No entendía por qué, pero sentía la necesidad de mantenerla cerca, como si temiera que, al apartar la vista, todo se desvaneciera. Isabel me miró fugazmente y luego preguntó con voz suave. Disculpe, ¿usted es la acompañante de la señora? Respondí con educación. Sí, soy su nuera. Hemos venido a ingresar el dinero de mi marido y mío. Apenas pronuncié las palabras, mi marido y mío, mi suegra se interpuso con voz dura. Es dinero de la familia. La niña lo dice por respeto. Usted haga lo que le he dicho. El ambiente en la ventanilla se volvió tenso. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el susurro de los papeles al pasar las hojas y el latido de mi corazón golpeando mis costillas. Isabel no replicó, simplemente asintió, pero su mirada se ensombreció un instante. Le entregó un formulario a mi suegra para que lo firmara, y luego abrió la bandeja del dinero. Por favor, comprueben el efectivo. Mi suegra acercó la bolsa, desató el cordón y sacó los fajos de billetes atados con gomas elásticas. Esa imagen debería haberme resultado familiar, pero ese día la vi como algo que podía perder en cualquier momento. No a manos de un ladrón, sino por culpa de unos papeles y una firma. Isabel se puso unos guantes finos y empezó a introducir los fajos en la máquina contadora. El sonido monótono de los billetes pasando llenó el silencio. El importe en la pantalla azul crecía con cada segundo. Intenté no mirar, pero mis ojos estaban hipnotizados por las cifras. Mi suegra, de pie junto al mostrador, tamborileaba con los dedos sobre el mármol mientras calculaba los intereses en voz alta. 150.000 euros a un año. Con este tipo de interés. Hablaba lo suficientemente alto para que yo la oyera, como si quisiera recordarme que era ella quien tenía el control. Me atreví a susurrarle, para que solo ella me oyera. Mamá, ¿y si lo ponemos como cotitulares? Así. Si necesitamos capital para el taller, será más fácil. Se giró bruscamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Te gusta complicar las cosas? En esta casa se hace lo que yo digo. No me vengas con papeleos. La frase, no me vengas con papeleos, aunque dicha en voz baja, hizo que me sonrojara. Estábamos en un banco, delante de una extraña, y me estaba tratando como a una niña caprichosa. Isabel lo oyó todo. Dejó de mirarnos y se concentró en la pantalla de la máquina, pero noté que sus manos se movían más despacio, como si estuviera sopesando algo. El recuento estaba a punto de terminar. Isabel dijo: el importe total es de 150.000 euros. Correcto. Voy a imprimir los documentos para que compruebe la información. Mientras hablaba, introdujo una hoja en la impresora. El papel salió todavía tibio, con el olor acre de la tinta fresca. En él figuraba el nombre de la titular, Carmen, tal y como ella quería. Mi suegra le echó un vistazo, asintió con un gesto rápido y urgió: por favor, dese prisa, que tengo que volver a casa a preparar las cosas para los difuntos. Isabel sonrió con profesionalidad. Sí, claro, un momento. En ese preciso instante, mi suegra se llevó las manos al estómago y arrugó la cara de forma muy teatral. ¡Ay, qué dolor de barriga! Seguro que ha sido por desayunar con prisas. Sofía, quédate aquí vigilando el dinero, que voy al baño un momento. Me sobresalté. Mamá, te acompaño. Ella me apartó con un gesto de la mano. No hace falta. Tú quédate ahí, que el dinero es lo importante. No te muevas. Dicho esto, se alejó rápidamente. El sonido de sus zapatillas sobre el suelo de baldosas se fue apagando hasta desaparecer por el pasillo. Me quedé de pie, sola frente a Isabel, frente a la máquina contadora todavía encendida, frente a los 150.000 euros que reposaban en aquel espacio frío e impersonal. Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Isabel levantó la vista,
y esta vez me miró directamente a los ojos, sin evasivas. Su mirada no era de curiosidad, sino de advertencia, como la de alguien que ve un coche a toda velocidad y a otra persona inmóvil en medio de la carretera. Bajó la voz, casi en un susurro. Señora, no pregunte, solo escúcheme. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se deslizó rápidamente bajo el fajo de documentos, introdujo un pequeño trozo de papel y lo empujó suavemente hacia mí. Al mismo tiempo, dijo en un soplo, «Cójalo». Agarré el papel. La punta de mis dedos hormigueaba como si hubiera tocado un ascua. El eco de los pasos en el pasillo me heló la sangre. El trozo de papel, pequeño y doblado, reposaba en la palma de mi mano, tan fino como un recibo pero tan pesado como una losa. No me atrevía a abrirlo de inmediato. Simplemente cerré los dedos sobre él, escondiéndolo entre los documentos, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis sienes. No era miedo a que me descubrieran, sino la certeza de que alguien solo se arriesga a pasar una nota así cuando la situación es crítica. Isabel seguía allí, con la cabeza inclinada sobre la pantalla como si no hubiera pasado nada, pero sus ojos se cruzaron con los míos una última vez, lo suficiente para que entendiera una cosa. «Vete, no esperes más». Tomé aire, saqué el papel y lo desdoblé debajo del mostrador, fuera del alcance de las cámaras. La letra era apresurada, pero firme. «No firmes. Hay una cuenta beneficiaria preconfigurada. Huye». Debajo había un número de teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente se quedó en blanco, como si me hubieran echado un cubo de agua helada. No entendía que era una cuenta beneficiaria, pero sí entendía las palabras preconfigurada. Significaba que nada era casual, que los 150.000 euros de mi marido y míos estaban a un solo clic de desaparecer. Levanté la vista hacia Isabel. Mis labios se movieron para preguntar, pero ella negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y golpeó suavemente la mesa con la punta del bolígrafo, una señal clara. «No hables, no preguntes, no te quedes ni un segundo más». En el pasillo, el sonido de las zapatillas de mi suegra se acercaba, un por chap chap por rítmico como la cuenta atrás de un reloj. En ese instante, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos fuegos, el de la tradición, que me obligaba a obedecer a mi suegra, firmar y volver a casa en paz, y el del instinto, que me gritaba que protegiera el dinero que tanto nos había costado ganar, que salvara mi futuro. Dicen que más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, pero a veces, después de ponerte colorado, lo pierdes todo para siempre. El sonido de las zapatillas se detuvo justo a mi espalda. La voz de Carmen sonó, un poco irritada. «¿Ya has terminado? Solo he ido un momento y te has quedado ahí plantada como un pasmarote». Me giré, intentando mantener una expresión normal, pero mis manos seguían heladas. Mi suegra me miró y luego desvió la vista hacia el dinero sobre el mostrador, como si estuviera inspeccionando su mercancía. Su mirada no era de preocupación, sino la de alguien que vigila algo que está a punto de ser suyo. Se dirigió a Isabel. «¿En qué punto estamos? ¿Automating the bidders?» Isabel respondió con profesionalidad. «Estoy reimprimiendo los documentos para que verifique la información. En cuanto firme, la apertura de la cuenta estará finalizada». En cuanto firme. La palabra firme me revolvió el estómago. Si firmaba, y si la nota era cierta, estaría tirando 150.000 euros a un pozo sin fondo. Si no firmaba, me acusarían de desobedecer a mi suegra, de ser una avariciosa, y en esta vida, la mala fama se pega más que el barro. Carmen extendió la mano pidiendo el bolígrafo. «Démelo, que firmo ya». Miré su mano, el bolígrafo que sostenía y la bolsa de tela marrón. De repente, todo me pareció un tablero de ajedrez donde yo era un peón sacrificado. Sabía que, si me quedaba quieta, no tendría escapatoria. Necesitaba una excusa lo bastante convincente para abandonar el mostrador de inmediato, una excusa que obligara a todos a apartarse. Carraspeé y me llevé las manos al estómago, fingiendo un dolor repentino. Me doblé, respirando con dificultad. «Mamá, me duele mucho la barriga». Carmen se detuvo un instante y frunció el ceño. «Qué dolor de barriga ni qué niño muerto». «Ya casi hemos terminado, aguanta un poco». Aguanta un poco. En esa situación, sonaba como la voz de alguien que solo ve el dinero y no a la persona. Supe que tenía que exagerar. Me apoyé en el borde del mostrador y gemí, con el rostro contraído. «Estoy mareada. Tengo un retortijón. No puedo respirar». Isabel se levantó al instante. Con voz cortés pero rápida, dijo: «Señora, siéntese en esa silla, por favor. ¿Necesita que llame a emergencias?» Negué con la cabeza repetidamente. No quería quedarme allí. Quería salir.
Me volví hacia mi suegra, hablando entrecortadamente. Mamá, tengo que salir, no aguanto más. Carmen me miró como si yo fuera un obstáculo, con la irritación reflejada en sus ojos. ¿Pero qué te pasa? Solo es ingresar un poco de dinero. Sus palabras me dieron la certeza que necesitaba. Si me desmayara de verdad en ese momento, ella no me sujetaría a mí. Sujetaría la bolsa del dinero. Aparté la silla y empecé a caminar tambaleándome, abrazándome el estómago para dar la impresión de que iba a caerme y que la gente se apartara. Un guardia de seguridad se acercó a preguntar. Yo solo acerté a decir, déjeme salir, me falta el aire. Carmen me seguía de cerca, con voz baja pero cortante. Sofía, para, el dinero está ahí. Me giré, fingiendo palidez. Mamá, de verdad que no me encuentro bien. Si quieres firmar, firma. Yo ya no puedo más. Dije eso para que se tranquilizara, para que pensara que me había rendido. Aptir. Pero en mi mente resonaba la mirada de Isabel, que había desviado la vista de mí a la bolsa de dinero, como recordándome, llévatela, no la dejes. Al instante, volví al mostrador, y con manos temblorosas, agarré la bolsa de tela marrón, un movimiento rápido pero que intenté hacer parecer natural. Luego, con la bolsa en brazos, me dirigí directamente a la salida. Carmen me agarró del brazo. Sus uñas se me clavaron en la muñeca, haciéndome daño. ¿Qué haces? Dame el dinero, que tengo que firmar. Gemí y me doblé como si fuera a desplomarme. Mamá, me duele mucho. Suéltame, que no puedo respirar. Quizás por miedo a la escena que se estaba montando en mitad del banco, me soltó, pero su mirada echaba chispas. ¿A qué está jugando esta chica? Parecía decir su rostro. Salí corriendo. El aire frío me golpeó la cara, pero no sentía tanto frío como el que me producía la sensación de tener a alguien persiguiéndome. Hice señas a un taxi, con la voz casi quebrada. Por favor, lléveme, arranque ya. Me metí en el coche, abrazando la bolsa de dinero contra el pecho. En cuanto se cerró la puerta, pude por fin respirar hondo. Por el espejo retrovisor, vi la figura de mi suegra en la entrada del banco, gesticulando y diciendo algo. Yo solo tenía ojos para la nota que apretaba en mi mano. Unas pocas palabras que me habían sacado del borde del precipicio. No firmes. Me dije a mí misma que, aunque me ganara la peor de las famas, lo primero era sobrevivir, porque con vida se puede recuperar lo perdido, pero si lo pierdes todo, el honor no es más que una palabra vacía en boca de otros. El taxi se había alejado un poco. El sonido de los claxones se mezclaba con la radio del coche. Yo seguía abrazando la bolsa de tela marrón como si fuera un salvavidas. El taxista me miró por el retrovisor con preocupación. ¿Se encuentra bien, señorita? Está usted muy pálida. Forcé una sonrisa entrecortada. Sí, lléveme a casa de mis padres, por favor. Vaya rápido. Al decirlo, recordé la nota. Saqué el móvil y marqué el número que había apuntado. Me temblaban tanto los dedos que me equivoqué una vez y tuve que borrar. Me sentí como una funambulista. Un solo paso en falso, y caería al vacío. El teléfono sonó 2 veces, y una voz femenina, joven pero firme, respondió. Dígame, ¿es usted Sofía? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, Isabel, ¿verdad? Soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué me diste esa nota? Hubo un silencio de 1 segundo, y luego Isabel habló deprisa, como si temiera que la estuvieran escuchando. Escúcheme bien, no vuelva al banco, y no firme absolutamente nada relacionado con esa cuenta. Apreté el teléfono. Pero, ¿por qué? Yo solo iba a ingresar dinero. Mi suegra insistía en que la cuenta estuviera a su nombre. Isabel bajó aún más la voz. Precisamente por eso era peligroso. Su suegra ya había estado en el banco para contratar un servicio, una especie de orden de adeudo domiciliado automático. ¿Me entiende? En cuanto el dinero entrara en un producto a su nombre, el sistema lo transferiría de inmediato. Se me puso la piel de gallina. ¿Transferirlo? ¿A dónde? Isabel fue directa. A la cuenta del beneficiario que ya estaba configurada. Tragué saliva. ¿Y quién es el beneficiario? Isabel no se anduvo con rodeos. El nombre que figura en el sistema es Verónica Gascón. Me quedé helada. Nunca en mi vida había oído ese nombre. Un nombre completamente desconocido que aparecía de la nada como un anzuelo dispuesto a llevarse mis 150.000 euros. Pregunté con la voz rota. ¿Verónica? ¿Quién es? ¿No será un error? La voz de Isabel era segura. No es un error. Lo comprobé 2 veces antes de darle la nota. No puedo mostrarle la pantalla del sistema, pero vi claramente que la orden se creó hace unos días. El concepto era algo así como ayuda familiar o subvención por maternidad. ¿Entiende lo que quiero decir? Lo tenían todo preparado.
Me recosté en el asiento, con la cabeza dándome vueltas. Maternidad. Ayuda. La palabra maternidad se me clavó en el corazón como una aguja. El taxista, al oírme hablar, debió de intuir que algo pasaba y bajó el volumen de la radio. Fuera, la gente transportaba árboles de Navidad, flores de Pascua. La Navidad estaba al caer y yo sentía que me acababan de echar de mi propia casa con un papel invisible. Intenté mantener la calma y pregunté: Isabel, ¿cómo sabías que la orden se ejecutaría al momento? Quizás solo era un trámite. Quizá lo he entendido mal. La voz de Isabel sonaba urgente. Señora, esto es como una ratonera. En cuanto pones el cebo, la trampa se cierra. Ellos establecieron una condición. En cuanto la apertura de la cuenta se completara y el sistema la procesara, el dinero saldría. Si se hubiera quedado allí 10 minutos más, se habría quedado sin nada. Apreté la bolsa de tela con tanta fuerza que los dedos me dolían. Entonces, ¿qué hago? Tengo el dinero aquí. Si mi suegra se entera de que me lo he traído, vendrán a buscarme. Isabel guardó silencio un instante y luego dijo con claridad: No vaya a su casa. Vaya a casa de sus padres. Cuanta más gente haya, mejor. Y por nada del mundo le dé el dinero a nadie, ni siquiera a su marido, sin que haya testigos. Así le será más difícil inventarse que se ha fugado o que ha robado. Al oír la palabra marido, sentí un sabor amargo en la boca. Había confiado en Diego como en mí misma, y en una sola mañana, la palabra marido se había convertido en una advertencia. Pregunté, aferrándome a un último hilo de esperanza: Isabel, ¿y a ti? ¿Esto te puede perjudicar? ¿Y si vuelven a buscarte? Isabel suspiró. Sabía que me lo preguntaría. Pero escúcheme, no lo hice por curiosidad, lo hice porque la vi allí, a punto de perderlo todo sin saberlo. La miré y me acordé de cuando usted, en el instituto, siempre nos defendía a las más pequeñas. No quería que se aprovecharan de usted. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Quise darle las gracias, pero no me salían las palabras. Isabel continuó, con voz más pausada. Tiene que guardar las pruebas, como mínimo la nota que le di. Anote la hora de esta llamada y recuerde el nombre: Verónica Gascón. Ese nombre no ha aparecido por casualidad. Está relacionado con un plan que va más allá de una simple cuenta de ahorros. Intenté que mi voz sonara firme. ¿Un plan más grande? ¿Qué quieres decir? La respuesta de Isabel no pretendía asustar, pero me heló la sangre. Normalmente, la gente no se arriesga tanto solo por dinero en efectivo. Suelen ir a por otros activos. Compruebe si ha firmado últimamente algún papel relacionado con sus propiedades. A mucha gente la engañan para que firme poderes, donaciones o ventas sin saberlo. El papel y la tinta son muy fríos, señora. Me quedé rígida. En mi mente apareció la imagen de la pila de documentos que Diego me había dado a firmar en septiembre. Dijo que eran para solicitar un crédito para el taller. En ese momento, estaba tan ocupada que firmé sin leer. Nunca pensé que un simple trazo de bolígrafo pudiera cambiar el dueño de una casa. Respiré hondo y dije en voz baja: Entendido. Iré a casa de mis padres. Isabel añadió una última advertencia, como si hablara con un familiar. Recuerde, cuando vengan, no discuta llevada por las emociones. Aférrese a un principio. El dinero es de ambos, y todo debe estar documentado. Quien quiera tocarlo tiene que ser transparente. Con papeles por delante. No deje que la acorralen. Dije un gracias apenas audible y colgué. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las manos empapadas en sudor. Miré por la ventanilla. Las calles de fin de año estaban abarrotadas, pero yo me sentía completamente sola. Dicen que la sangre tira, pero a veces, con dinero de por medio, hasta los lazos familiares se ponen en una balanza. El taxista, con voz amable, preguntó: ¿A casa de sus padres, dice? ¿Cuál es la dirección? Le di la dirección y me enderecé en el asiento. A partir de ahora, no podía limitarme a ser paciente para mantener la paz. Ser paciente ahora significaba ceder mi vida entera. El taxi giró en la calle familiar que llevaba a casa de mis padres. Vi a mi padre en la puerta, atando unas luces al abeto. A su lado mi madre preparaba una bandeja con polvorones, una estampa de una paz abrumadora. Sentí ganas de llorar, pero me mordí el labio con fuerza para contenerme. Bajé del coche, pagué, y entré en casa abrazando la bolsa. Mi corazón seguía latiendo deprisa, pero mi mente tenía una cosa clara. Esos 150.000 euros no eran solo dinero. Eran la frontera entre tener un futuro y quedarme en la calle con una mala reputación, y no iba a permitir que nadie más pusiera sus manos sobre ellos. Apenas puse un pie en el patio, mi madre se sobresaltó. Me miró a la cara, dejó la bandeja de dulces y corrió a cogerme de la mano.
Dios mío, Sofía, ¿por qué estás tan pálida? ¿Te encuentras mal? Antes de que pudiera responder, mi padre entró desde el porche, todavía con el cable de las luces en la mano. Miró la bolsa de tela que yo apretaba contra mi pecho, luego me miró a los ojos y preguntó con una voz tan breve como pesada: ¿Qué ha pasado? Dejé la bolsa sobre la mesa, con la voz rota. Papá, mamá, he venido a quedarme unos días. He tenido un problema en el banco. Les conté lo sucedido de forma escueta, sin entrar en detalles por miedo a romper a llorar. Les hablé de la insistencia de mi suegra en ser la titular, de mi falso dolor de estómago y de la advertencia de la empleada del banco. Mi madre, a medida que hablaba, temblaba cada vez más. Mi padre permaneció en silencio, con el rostro ensombrecido. No gritó, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Justo cuando me servía un vaso de agua, oímos el chirrido de un coche frenando bruscamente en la puerta, el sonido familiar de unas zapatillas arrastrándose por el suelo y una voz que gritaba mi nombre. «Sofía». Antes de que pudiera levantarme, mi suegra irrumpió en la casa. Detrás de ella venían Diego y mi cuñada, Clara, con cara de pocos amigos, como si vinieran a cobrar una deuda. Carmen me señaló con el dedo, con la voz aguda. «Muy lista tú. ¿Te fugas con 150.000 euros? ¿A quién te crees que engañas?» Diego dio un paso al frente, sin ni siquiera mirarme. Su primera pregunta no fue: ¿estás bien? Sino, ¿dónde está el dinero? Sentí un pinchazo en el corazón. El hombre con el que había compartido comidas y noches en vela estaba frente a mí, mirándome como si yo fuera un objeto perdido. Intenté mantener la voz firme. No me he fugado. Me encontraba mal, y he venido a casa de mis padres. Carmen soltó una risa sarcástica. ¿Te encontrabas mal y has salido corriendo con el dinero? Ojalá me encontrara yo así de mal todos los días. Clara intervino con acidez. ¿Pero tú te crees que puedes tratar así a nuestra familia? El dinero es de mi hermano. ¿De quién va a ser si no? Mi madre se levantó de un salto y se puso delante de mí. Con voz temblorosa pero firme, dijo: «Hablen con un poco de respeto. Mi hija está en su casa. ¿Qué es esta manera de entrar gritando como si esto fuera un mercado?» Carmen se volvió hacia mi madre, con un tono falsamente educado pero afilado. «Consuegra, voy a ser directa. Su hija se ha fugado con el dinero del matrimonio. He venido a recuperarlo. Ese dinero no es solo de su familia». Mi padre dejó el cable sobre la mesa con un golpe seco. El sonido, aunque no fue fuerte, silenció la habitación por un instante. Miró a Carmen directamente a los ojos. «Si es dinero del matrimonio, es un asunto que deben resolver ellos, pero no tiene derecho a entrar en mi casa gritando como si estuviera persiguiendo a una ladrona». Diego, visiblemente alterado, se acercó a la mesa. «Papá». «Bueno, señor, por favor, no se meta. Sofía ha hecho las cosas mal. Que me dé el dinero, lo ingreso, y se acaba el problema». Lo miré, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios sin llegar a salir. «Se acaba el problema». Qué fácil sonaba. Pero yo recordaba la nota y las palabras de Isabel. En cuanto se ingresara, el dinero desaparecería. Respiré hondo y decidí seguir el consejo de Isabel. No dejarme llevar por las emociones, sino aferrarme a los hechos. Dije lentamente: «Diego, ¿quieres el dinero porque estás preocupado por mí o porque quieres que esté a nombre de tu madre?» Diego se sorprendió y desvió la mirada. «Qué pregunta más rara. Si está a nombre de mi madre, sigue siendo de la familia». Carmen aprovechó la oportunidad al instante. «Exacto. En una casa tiene que haber un orden. Si las mujeres manejan mucho dinero, se echan a perder. Yo lo guardo para que estemos todos tranquilos». Asentí, como si estuviera de acuerdo, y luego solté una frase, tan suave que hasta a mí me dio escalofríos. «Sí, lo entiendo. De hecho, ya he hecho la transferencia esta mañana». El ambiente se congeló. Carmen contuvo la respiración un segundo, y sus ojos brillaron como si hubiera encontrado oro. Clara abrió la boca, asombrada. «¿De verdad, cuñada?» Y Diego. Su expresión cambió de la irritación a la prisa, y de la prisa a la ansiedad. Sacó el móvil de inmediato y empezó a teclear frenéticamente. Yo los observé sin pestañear. Una sola mentira había bastado para arrancarles la máscara. Carmen también sacó su teléfono. Sus dedos temblaban, pero no de preocupación por mí. Miraba fijamente la pantalla, esperando la notificación del banco. Incluso murmuraba: «¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega?». Le pregunté en voz baja, con el mismo tono uniforme: «Mamá, ¿qué notificación estás esperando?». Se sobresaltó, me lanzó una mirada y se excusó. «¿La del banco? ¿Cuál va a ser? Con tanto dinero, hay que estar seguros». Me volví hacia Diego. Ya no interpretaba el papel de marido preocupado. Fruncía el ceño, visiblemente molesto. «¿Cuándo lo has transferido? ¿Cómo es que todavía no ha llegado el aviso?». Respondí con indiferencia. «Ya está hecho.
A lo mejor el banco tarda en notificarlo. Diego golpeó el móvil contra la mesa. ¿Qué va a tardar? Son 150.000 euros, no 30 céntimos. Esa frase fue como oír el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. No era un vaso, era la confianza. Carmen empezó a perder la paciencia. Se acercó a mí, bajando la voz pero con un tono amenazante. No te burles de mí. Si de verdad lo has transferido, enséñame el justificante. Permanecí inmóvil. Me encontraba tan mal que me he venido directamente. No tengo ningún justificante. Clara se abalanzó hacia mí, con los ojos fijos en la bolsa de tela. Entonces, ¿qué hay en esa bolsa? Dámela. Intentó arrebatármela. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre dio un paso al frente. Su voz era grave y firme. Clara, quieta. Estás en mi casa. Si vuelves a intentar tocarla, llamo a la policía. Clara se detuvo, pero no se dio por vencida. Usted defiende demasiado a su hija. Ese dinero es de mi hermano. Mi padre la miró fijamente. Es el dinero que han ganado juntos, con el trabajo y el esfuerzo de mi hija también. Si quieren hablar de lo que es justo, que sea con papeles y pruebas. Nadie tiene derecho a robar nada en casa ajena. Diego se volvió hacia mí, con voz contenida. Sofía, no hagas esto más grande. Dame el dinero y lo ingreso. Si seguimos así, la gente se va a reír de nosotros. Lo miré y respondí lentamente. ¿Se van a reír de nosotros o tienes miedo de perder el dinero? Diego se quedó paralizado, y la cara se le puso roja de ira. Se acercó a mí, como si quisiera intimidarme. ¿Pero qué estás diciendo? No retrocedí. Por primera vez, sentí que no quería retroceder más. Dije una sola frase, lo suficientemente clara. Desde que habéis llegado, no me has preguntado ni una sola vez si me dolía algo. Solo has preguntado por el dinero. Carmen intervino con voz agria. Si te duele algo, vas al médico. El dinero es lo importante. No uses tus achaques como excusa. Mi madre, con lágrimas en los ojos, exclamó. Dios mío, ¿pero cómo puede decir eso de su nuera? Se supone que la familia es lo primero, y usted la trata como a una extraña. Carmen levantó la barbilla. Consuegra, habla usted muy bien, pero su hija es la mujer de mi hijo, y como tal, tiene que ser sensata. Mi padre volvió a golpear la mesa, un sonido seco y resonante. Sea nuera o no, es una persona. Si quieren hablar, que sea con razón. Si quieren montar un escándalo, les invito a salir de mi casa. Diego miró a mi padre y luego a mí. Su mirada ya no tenía nada de suave. Soltó una frase helada. Tú sabrás lo que haces. No te creas que por estar en casa de tus padres se ha acabado todo. Dicho esto, cogió a Carmen del brazo. Ella todavía se giraba para mirar la bolsa de tela, como una presa que se le escapa. Clara, al salir, me dedicó una última mirada cargada de resentimiento. Cuando la puerta se cerró, el patio volvió a quedar en silencio, solo roto por el susurro de las hojas del abeto y los sollozos ahogados de mi madre. Me senté en una silla, con las manos todavía temblando. Mi padre se quedó a mi lado unos segundos sin decir nada. Luego, habló lentamente. ¿Lo ves ahora? Si quieren a la persona o si quieren el dinero, basta una sola frase para descubrirlo. Asentí, con un nudo en la garganta pero con los ojos secos. Entendí que, desde el momento en que Diego golpeó el teléfono porque no llegaba la notificación, mi matrimonio se había agrietado de una forma que ya no se podía reparar con palabras bonitas. La puerta de la casa de mis padres se cerró, pero mis manos seguían frías. No por el viento de diciembre, sino por la forma en que Diego me había mirado, como si yo fuera un monedero parlante. Mi madre me hizo entrar y me preparó un té de jengibre caliente. Su aroma picante me irritó aún más los ojos. Mi padre no hizo muchas preguntas, solo dijo, sube a tu habitación, descansa un poco y luego hablamos. Su voz no era dura, sino que tenía la firmeza de la experiencia. De esas voces que, una vez las oyes, sabes que son inquebrantables. Subí a mi antiguo cuarto y me senté en el borde de la cama, respirando hondo. Por primera vez en muchos años como nuera, entendí algo con la claridad del día. Hay matrimonios que no mueren por la pobreza ni por la enfermedad, sino porque la gente valora más el dinero que a las personas. Abrí el móvil y miré el número de Isabel. En mi cabeza resonaba su consejo, con papeles por delante. Si me limitaba a tragarme la amargura, perdería. No por debilidad, sino por falta de pruebas. La opinión de la gente es rápida, pero los documentos son fríos. Para ganar tenía que usar esa misma frialdad. Le envié un mensaje corto a Isabel. ¿Podemos vernos? Necesito entenderlo todo para saber qué hacer. Menos de un minuto después, respondió. De acuerdo.
A las 8 de la tarde, en el pequeño café del callejón de la calle Mayor, ven sola y que no te vea nadie. Al leerlo, el corazón se me aceleró de nuevo. No tenía miedo de encontrarme con ella, sino de que la historia detrás del nombre de Verónica Gascón fuera más grande de lo que imaginaba. Esa noche mi padre me llevó en coche. No preguntó a quién iba a ver, solo dijo: vayas donde vayas, recuerda que a partir de ahora no puedes enfrentarte a ellos sola. Nosotros vivimos con honestidad, pero no con ingenuidad. Mi madre desde la puerta me puso un pañuelo en la mano. Hace frío, póntelo. Y cuídate. Asentí, con un nudo en el estómago. Quien te quiere de verdad, se preocupa hasta por un simple pañuelo. Quien solo te necesita, solo se preocupa por tu cartera. El café que me había indicado Isabel estaba en un callejón estrecho. Luces cálidas, mesas de madera vieja y un aroma a café tostado que no lograba disipar mi inquietud. Escogí una mesa en un rincón, el lugar perfecto para quien no quiere ser visto. Isabel llegó unos 10 minutos después, con una gorra y una mascarilla. Miró a su alrededor antes de sentarse. Apenas dejó el bolso, fue directa al grano, en voz baja. Hiciste bien en ir a casa de tus padres. Si te hubieras quedado a firmar, lo habrías perdido todo. La miré, intentando mantener la calma. Isabel, necesito que me expliques qué es eso de la orden preconfigurada y por qué aparece el nombre de Verónica Gascón. Isabel apoyó las manos en su vaso, como para tranquilizarse. Te lo explico de la forma más sencilla posible. Tu suegra contrató un servicio de transferencias automáticas. Es decir, el sistema mueve el dinero si se cumple una condición. La condición que ellos pusieron era que, en cuanto se ingresara una cantidad en una cuenta de ahorro a nombre de ella, el dinero se transferiría automáticamente a la cuenta beneficiaria que habían indicado. Apreté el bolso con fuerza, con la garganta seca. Entonces, no necesitaban tener el dinero en sus manos. Bastaba con que mi suegra firmara para que el dinero desapareciera. Isabel asintió, con la mirada seria. Exacto. Se procesa a través del sistema. Es muy rápido. Tú creías que estabas allí vigilando y que todo era seguro, pero en realidad solo estabas allí para ver cómo se desvanecía tu dinero. Sonreí con amargura. Y yo que pensaba que mi suegra quería ser la titular por los intereses. Resulta que era por el botón de enviar. Isabel no sonrió. Sacó el móvil, abrió una foto borrosa en la que solo se veían unas líneas de información, y me lo acercó. No puedo darte el documento completo. Solo me atreví a fotografiar lo suficiente para demostrar que la orden existe, y que figura el nombre de la beneficiaria. Míralo. Verónica Gascón. Al ver ese nombre en la pantalla, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Una completa desconocida que ya estaba esperando al final del camino para recibir mis 150.000 euros. Pregunté en un susurro. ¿Sabes quién es? Isabel negó con la cabeza. No sé nada de su vida personal, pero hay un detalle. Escúchalo y no te alteres. La miré. Dime. Isabel bajó aún más la voz. Hace 3 días, tu suegra vino al banco acompañada de una chica joven embarazada. Se le notaba bastante, caminaba despacio. Tu suegra la llevaba del brazo, la trataba con mucho mimo, diciéndole con cuidado, hija mía, e incluso la oí hablar de cuidar bien al heredero. Sentí un zumbido en los oídos, como si alguien hubiera encendido un ventilador dentro de mi cabeza. Apreté las manos bajo la mesa. ¿Heredero? Isabel asintió. Sí. En ese momento, pensé que esa chica eras tú, porque la llamó mi nuera. Pero esta mañana, cuando te vi a ti, siendo arrastrada para hacer el ingreso, empecé a sospechar. Comprobé los datos y vi que la beneficiaria era Verónica Gascón. Temí que no supieras nada, y por eso me arriesgué. Me quedé en silencio un rato. En mi mente aparecieron las indirectas de Carmen sobre la descendencia, las veces que miraba mi vientre y suspiraba. Yo siempre había intentado no pensar mal, diciéndome que era la preocupación de una mujer mayor, pero resulta que algunos suspiros no son de preocupación, sino de decepción. Dije con voz ronca. Si esa chica está embarazada de Diego, entonces esta familia ya me había reemplazado hace mucho tiempo. Isabel no lo confirmó, pero dijo con cautela. No me atrevo a sacar esa conclusión, pero el intento de transferir el dinero es real. Y te digo más. Cuando alguien prepara algo así, no suele conformarse con el efectivo. Suelen ir a por todo el paquete. Dinero y propiedades. Eso me sobresaltó. Recordé la pila de papeles de septiembre, cuando Diego me dijo que firmara para el préstamo. Firmé sin leer. Pregunté a Isabel con urgencia. ¿Hay alguna forma de saber si han hecho algo con mi casa, con nuestras propiedades? Isabel me miró directamente. Tienes que ir al registro de la propiedad o a una notaría.
Pídeselo a alguien de confianza. No vayas sola y, sobre todo, no les preguntes directamente a ellos. Investiga en silencio y luego decides tu siguiente paso. Asentí. Mi mente empezó a ordenarse, como si estuviera colocando libros en una estantería. Ya no veía las cosas borrosas. Tenía claro que estaba ante un problema con varias partes. Proteger mi dinero, mi honor y mis derechos de propiedad. Miré a Isabel, con voz seria pero sincera. Isabel, te debo una por esto, pero me preocupa que te veas perjudicada. Isabel sonrió levemente, una sonrisa cansada. No te preocupes por mí. Solo he hecho lo que mi conciencia me dictaba. Dicen que quien siembra vientos, recoge tempestades, y yo no quiero tempestades. Pero de una cosa estoy segura, ver a alguien a punto de caer en un pozo y no hacer nada, eso no me dejaría dormir tranquila. Al oírla, sentí un nudo en la garganta. No lloré, pero algo dentro de mí se derrumbó y se volvió a levantar. Ya no era la nuera sumisa. Saqué el móvil, guardé todas las conversaciones, la foto que me enseñó y dije en voz baja. Mañana mismo le pediré a mi primo, que trabaja en una notaría, que lo investigue. Isabel asintió. Hazlo cuanto antes. Y recuerda, a partir de ahora, cuando hables con ellos, mantén la calma. No dejes que te arrastren a una discusión. Si discutes, pierdes tu posición. Me levanté y le di las gracias inclinando la cabeza. Al salir del callejón, el viento frío me azotó la cara. Pero ya no temblaba. Veía con claridad el camino que tenía que seguir, comprobar mis propiedades, reunir pruebas y aferrarme a esos 150.000 euros con la razón, no con las lágrimas. A la mañana siguiente, me desperté cuando aún no había amanecido. En casa de mis padres reinaba el silencio, solo roto por el sonido de la escoba de mi madre barriendo el patio y el olor del arroz que había puesto en remojo para hacer algún dulce navideño. El ambiente festivo estaba en la cocina, pero mi corazón no estaba para fiestas. Le escribí un mensaje a mi primo Marcos bien temprano. Marcos es unos años mayor que yo, trabaja en una notaría y es una persona discreta y de fiar. Le dije escuetamente, Marcos, necesito que compruebes unas propiedades que están a nombre de Diego y mío. Lo antes posible. Estoy en un aprieto. Marcos no hizo preguntas, solo respondió. Mándame los datos de las escrituras, número de finca, lo que tengas, y le echo un vistazo. Busqué en el móvil las fotos que había hecho de los documentos y saqué de un cajón las fotocopias de las escrituras del piso y del terreno, papeles que hasta ahora había guardado como si fueran un tesoro familiar. Al cogerlos, las manos me temblaban. Me sentí estúpida. Tantos años trabajando, sin descanso, construyendo un hogar, y nunca me había parado a comprobar algo tan fundamental. Mi padre, sentado a la mesa con una taza de té, me observó un rato y dijo, haz lo que tengas que hacer. Si necesitas que te acompañe, voy contigo. Una sola frase que me hizo sentir que tenía un respaldo sólido. Sobre las 10, Marcos llamó. Su voz no era la de siempre. Sofía, ¿estás en casa de tus padres? Siéntate, por favor. Tragué saliva. ¿Qué pasa, Marcos? Marcos suspiró y dijo, recalcando cada palabra, el piso ya no está a vuestro nombre. Me quedé paralizada, con un zumbido en los oídos. ¿Qué? Si no está a nuestro nombre. ¿A nombre de quién está? La respuesta de Marcos fue un mazazo. Figura a nombre de Carmen López. Sentí que todo se volvía negro, como si alguien hubiera apagado la luz de repente. Mi suegra era la dueña del piso donde vivíamos. Lo oía, pero no podía creerlo. Marcos continuó, con voz aún más grave. Y eso no es todo. El terreno de 100 metros cuadrados también está a su nombre. ¡Imposible!, exclamé. Nosotros no hemos vendido nada, ni hemos firmado ninguna transferencia. Marcos me interrumpió, con calma pero con firmeza. Sofía, has firmado. En el registro consta un documento de donación o cesión de derechos firmado hace unos 3 meses, en septiembre. Me derrumbé en la silla. Mi padre se acercó y me puso una mano en el hombro. Pero yo no sentía nada. En mi cabeza solo resonaba una frase. Has firmado. ¿Cuándo? El recuerdo me transportó a una noche de septiembre, cuando el taller necesitaba dinero para comprar madera. Yo estaba agotada después de un día de trabajo intenso, con la ropa aún cubierta de serrín. Diego llegó tarde a casa con una pila de papeles y la dejó sobre la mesa. Su voz sonaba apresurada. Cariño, fírmame esto. Son los papeles del banco para ampliar el crédito del taller. No puedo esperar más. Miré los documentos, llenos de letra pequeña. Le pregunté, como siempre, ¿hay algo importante que deba saber? Él respondió rápidamente, son solo tecnicismos.
tasaciones de las propiedades, lo que pide el banco. Firma aquí y aquí, que tengo que entregarlo ya. En ese momento confié como se confía en el techo que te cobija. Incluso bromeé. Parece que vas apagando fuegos todo el día. Él sonrió, me dio un bolígrafo y dijo, firma, anda, luego te compro ese postre que tanto te gusta. Y firmé. Firmé varias veces, cansada y convencida de que mi marido nunca me engañaría. Firmé sin leer cada página, solo donde él me indicaba. Pensaba que estábamos luchando juntos, codo con codo. ¿Quién iba a decir que algunas firmas no son para luchar juntos, sino para atarte una soga al cuello? Al recordar esto, se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre, que estaba en la cocina, oyó algo y vino corriendo. ¿Qué pasa, hija? No pude responder. Le pasé el teléfono a mi padre para que siguiera hablando con Marcos. Cuando mi padre terminó de escuchar, su rostro se endureció. No gritó ni golpeó la mesa. Solo dijo con una voz seca. Así que lo tenían todo planeado. Marcos aún añadió una última recomendación. Te envío una copia de la nota simple. Guárdala bien. A partir de ahora, no discutas con ellos. Tienes que actuar por la vía legal. Colgué y me quedé en silencio. Fuera, el sol brillaba débilmente. Oía a los vecinos reír mientras hacían sus compras navideñas, y sentía que me habían arrancado de esa vida normal. Perder la casa no dolía tanto como saber que te han engañado dentro de tu propio hogar. Miré la bolsa de tela marrón sobre la mesa. Los 150.000 euros seguían allí, pero mi casa ya no era mía. Comprendí lo que se siente cuando te arrebatan tus derechos. Nadie me había pegado, nadie me había insultado, pero en silencio, con papeles, me habían quitado el suelo bajo mis pies. Recordé el consejo de mi madre. No dejes que el afecto te ciegue. Ahora entendía su verdadero significado. No era cinismo, era experiencia. Mi padre me sirvió otra taza de té, con voz pausada pero firme. No te asustes. Si te asustas, pierdes. Tienes que mantener la cabeza fría. Asentí. El té caliente me bajaba por la garganta, pero no lograba calentar el frío que sentía por dentro. Sabía que no podía seguir escondida en casa de mis padres. Esconderme me daba un respiro, pero no me devolvería lo que me habían robado con una firma. Miré a mis padres y dije, con una claridad que era una promesa a mí misma, no voy a montar un escándalo. Voy a volver. Pero no para suplicar. Vuelvo para verlo todo con mis propios ojos, y para recoger las pruebas que necesito. Al decir esas palabras, sentí que me levantaba después de una caída brutal, no para vengarme, sino para evitar que me empujaran de nuevo. Regresé a casa al atardecer, justo cuando el frío empezaba a calar. Por la calle pasaban coches cargados de adornos navideños, llenos de risas, mientras yo caminaba más despacio de lo normal, como si entrara en una casa que, aunque seguía siendo mi hogar, ya no sentía como propia. Mi padre no intentó detenerme. Solo me dio un consejo antes de irme. Recuerda que no vas a pelear con palabras, vas a buscar pruebas. Asentí, guardé la nota simple que me había enviado Marcos en un bolsillo aparte, cambié la contraseña de mi móvil y me fui. Al abrir la puerta, me llegó el olor a sopa de pollo. Diego estaba en la cocina removiendo una olla, con una expresión de fingida preocupación. ¿Has vuelto? Estaba muy preocupado. ¿Te dolía mucho esta mañana? Lo miré. Sentía un frío glacial por dentro, pero mi rostro se mantuvo sereno. Respondí en voz baja. Ya estoy mejor. Supongo que fue por el estrés. He vuelto para que hablemos y arreglemos las cosas. En cuanto pronuncié la palabra arreglemos, vi cómo se relajaba, como si hubiera oído la contraseña correcta. Carmen estaba en el salón, pasando las cuentas de un rosario. Al verme entrar, no preguntó si estaba bien, sino que fue directa al grano. ¿Y el dinero? La saludé con una inclinación de cabeza, por respeto. Hola, mamá. He vuelto para aclarar las cosas, pero el dinero lo sigo guardando yo. No me fío de tenerlo en casa. Carmen torció el gesto. ¿De quién no te fías? ¿De tu suegra? No respondí a su provocación, sino que dije con suavidad. No me fío de los ladrones. Además, es mucho dinero, quiero ingresarlo en el banco como es debido, sin prisas. Diego me trajo un plato de sopa. Toma, come algo, no te vayas a poner mala otra vez. Se sentó a mi lado y bajó la voz. Dame el dinero, Sofía. Mañana iré yo con mi madre al banco a arreglarlo. Iré yo para que no te canses. Miré el plato humeante. Me pareció una capa de azúcar cubriendo un pozo sin fondo. Removí la sopa con la cuchara y respondí. Mañana iré. Pero el dinero no te lo doy. Ya lo he ingresado en mi cuenta personal. Carmen se levantó de un salto. ¿Qué cuenta personal? ¿Piensas quedártelo? Mantuve la calma.
No, mamá, no es para quedármelo. Lo he ingresado en mi cuenta para no llevar tanto efectivo encima. Pero tengo la tarjeta bloqueada. He metido mal el PIN varias veces y el banco me ha dicho que tengo que esperar a que la desbloqueen. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que has metido mal el PIN? Me encogí de hombros, como si fuera un despiste. Estaba nerviosa y me he equivocado. Carmen me miró con desconfianza y luego sentenció. Pues mañana, en cuanto la desbloquees, sacas el dinero y me lo das. En esta casa, lo que yo digo va a misa. Asentí sin rechistar. A veces, para ganar, hay que dejar que el otro crea que ha ganado. Me repetí a mí misma que la paciencia no era para aguantar, sino para ganar tiempo. Esa noche, durante la cena, Carmen habló de todo tipo de asuntos familiares, pero todas sus historias giraban en torno a una misma idea. Una buena nuera debe cuidar, contribuir y pensar siempre en el bien de la familia de su marido. Lo decía como si estuviera dándome una lección, pero para mí sonaba como una justificación. La familia del marido era el centro, y la nuera, una simple contribuyente. Clara no estaba en casa. Carmen dijo que había salido a hacer unos recados. Al oír recados, recordé las fotos y a la embarazada heredera. La comida se me hizo amarga. Al terminar, fingí estar cansada y subí a la habitación. Diego me siguió, interpretando el papel de marido atento. No le des más vueltas. Mi madre es un poco brusca, pero te quiere. Lo miré y le pregunté, como si nada, ¿has vuelto a pasar por el banco hoy? Dudó un instante y luego respondió. Sí, pero como te habías llevado el dinero, no he podido hacer nada. Mi madre se ha enfadado, pero ya se le pasará. Dijo, ya se le pasará, como si fuera algo sin importancia. Pero yo sabía que no se le pasaría, solo estaban buscando otro camino. Esperé a que Diego se durmiera. Me tumbé de lado, escuchando su respiración acompasada. En la oscuridad recordé las palabras de Marcos. Lo que está escrito, escrito queda. Y las de Isabel. No discutas, reúne pruebas. Comprendí que ese día había logrado algo importante. Había vuelto sin caer en sus provocaciones. Pero me faltaba una cosa. Una prueba directa que conectara a Diego con Verónica Gascón. Cerca de la medianoche, me levanté en silencio. Sin encender la luz, solo con la del móvil, bajé al patio delantero, donde Diego solía aparcar el coche. Me había fijado en que siempre cerraba bien las puertas, pero la guantera lateral se podía abrir con un simple clic. Nunca me ha gustado registrar las cosas de mi marido, pero en esta situación, sabía que si no me salvaba yo, nadie lo haría por mí. Abrí la guantera. Dentro había varias cosas. Una mascarilla, un recibo de la gasolinera, un paquete de chicles y un teléfono móvil viejo. Un modelo pequeño, negro, con los bordes gastados. Lo cogí, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Para qué iba a guardar un teléfono así un hombre que usaba un smartphone de última generación? Pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó, mostrando una lista de mensajes sin borrar. El remitente estaba guardado como «Mi amor». Una mueca se dibujó en mis labios. «Mi amor». Mientras, yo dormía en la misma cama que él, como su esposa legítima. Abrí los mensajes. No los leí de un tirón. Fui haciendo capturas de pantalla de cada conversación, para evitar que el temblor de mis manos borrara algo por error. Los mensajes eran dulces pero helados. «Cariño, no te olvides de transferirme el dinero, que tengo que dar la señal del cochecito. Son 300 euros. El niño no para de dar patadas hoy. No dejes que tu madre se preocupe. Recuerda actuar bien, que no sospeche nada. En cuanto tengamos el dinero, yo me encargo de todo. Tú solo sigue el plan». Al leer «actuar bien», se me agarrotaron las manos. No solo actuaba mi suegra, mi marido también. Toda la familia estaba representando una obra de teatro para mí. Una espectadora que había pagado la entrada con su propio dinero. Seguí bajando y encontré otro mensaje. Corto pero que fue como una bofetada. Si no suelta el dinero, la mandamos de vuelta con sus padres. No te ablandes. Ella. Me llamaban ella, como a una extraña. Sin nombre, sin identidad, sin afecto. Hice las capturas. Las envié a una dirección de correo electrónico secreta que Diego no conocía y borré el historial de envío de mi móvil, por si acaso. Volví a colocar el teléfono en su sitio tal y como estaba, hasta el paquete de chicles lo dejé en la misma posición. No quería que descubrieran que lo había tocado. Al cerrar la guantera, me quedé un momento mirando el cielo oscuro. Antes, al mirar el cielo, pensaba en la Navidad, en la familia. Esa noche solo veía una palabra: despierta. Dicen que quien bien te quiere, te hará llorar. Pero mi familia política no me quería para enseñarme, sino para usarme, exprimirme y luego desecharme. Ya no tenía motivos para seguir engañándome. Entré en casa, subí a la habitación
y me acosté junto a Diego. Observé su rostro a la luz tenue de la luna y me pareció un extraño. El hombre que dormía a mi lado ya no era el que yo conocía. No lloré. Cerré los ojos y me dije a mí misma, se acabó ser la nuera confiada. A partir de ahora, seré la mujer inteligente. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como de costumbre, pero esta vez no para ocuparme de la cocina, sino de mí misma. Diego dormía hasta tarde, seguramente porque se había quedado enviando mensajes. Ya no lo miré. Me preparé un té caliente y me apoyé en la ventana de la cocina, mirando el callejón. La gente ya iba al mercado de Navidad, se oían las voces de los vendedores, la vida seguía su curso, solo mi mundo se había puesto patas arriba. Saqué el móvil y volví a leer los mensajes de mi amor, para asegurarme de que no había sido un sueño. Luego, busqué el nombre de Verónica Gascón en internet. Sin resultados. Probé otra cosa. Busqué entre los amigos de mi cuñada, Clara. Clara siempre había sido de las que lo publican todo. ¿Dónde va? ¿Qué come? ¿Qué compra? Nunca le había prestado atención. Pensaba que era una chica alegre. Ahora, iba a usar esa alegría para desenterrar la verdad. Entré en el perfil de Clara y busqué en sus publicaciones recientes. Había un álbum de fotos de principios de mes con el título Buenas noticias en la familia. Al leerlo, mis dedos se detuvieron. En la foto, Clara posaba junto a una chica embarazada, con un vestido holgado y un collar de oro. La chica sonreía, con una mano sobre el vientre. Detrás de ellas, mi suegra, Carmen, la sujetaba por los hombros mientras le ofrecía un vaso, con la expresión radiante de una suegra modélica. Amplié la foto y vi una etiqueta casi imperceptible. Verónica Gascón. Pulsé en la etiqueta. Su perfil apareció en la pantalla. Su foto de perfil era un selfie en un coche, con los labios rojos y los ojos delineados. La foto de portada. Una mano de mujer con un anillo de compromiso sobre el volante de un coche de lujo. Leí la palabra felicidad acompañada de un corazón y sentí un frío intenso. Revisé sus publicaciones. No eran las típicas fotos de comida, sino una clara exhibición de alguien a quien miman. Una foto de un tarro de un suplemento caro con el texto: mi suegra me cuida mucho. Otra de una pulsera de oro. Regalo de la futura abuela para su nieto. Y luego, una foto de una comida en casa de Carmen. Reconocí la mesa de madera, el jarrón con flores artificiales. Cosas que veía todos los días. En la foto, Carmen le servía un trozo de cordero a Verónica, con una sonrisa que nunca me había dedicado a mí. Tragué saliva. Resulta que en esta casa sí sabían querer a una nuera, solo que no a mí. Seguí bajando y encontré una foto de Verónica con Diego en una terraza. Diego salía de perfil, pero reconocí su figura y el reloj que siempre llevaba. Ella había escrito: tener a alguien que siempre te apoya. Debajo, un comentario de Clara: cuídate mucho, cuñada. El heredero de la familia está en camino. Sentí un pinchazo en el corazón. No eran celos, era el dolor de ser tratada como una extraña en la casa que yo había llamado hogar. Leí los comentarios, cada uno era como una aguja. Enhorabuena, Carmen, por ese nieto. ¿Qué nuera más guapa? Por fin un heredero para la familia. Nadie preguntaba por mí. Nadie me mencionaba. Comprendí que la insistencia de mi suegra con la cuenta del banco no había sido una ocurrencia, sino una pieza de un plan que llevaba tiempo en marcha: reemplazarme y quedarse con todo lo que yo había aportado. Dejé el móvil sobre la mesa, junto a la taza de té ya fría. Recordé un viejo refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo había cuidado de esta familia con mi sudor, y ellos estaban talando el árbol en el que me apoyaba. No me permití llorar mucho tiempo. Llorar no me devolvería el dinero. Me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo. Tenía los ojos un poco rojos. Me dije a mí misma: Sofía, a partir de ahora, no dejes que las lágrimas te impidan ver la verdad. Empecé a trabajar como si estuviera preparando un expediente. Hice capturas de pantalla de todas las fotos en las que aparecían Carmen, Clara o Diego con Verónica. También de los comentarios que hablaban de nuera y nieto, y las guardé en carpetas por fechas. Les puse nombres claros: Diego, Verónica, foto 1. Carmen, Verónica, foto 2. No quería tenerlo todo desordenado. Sabía que, si llegaba el momento, un abogado necesitaría verlo todo con claridad. También guardé la foto del suplemento y la pulsera, como prueba de la estrecha relación entre la familia y Verónica. Mientras hacía esto, oí a Carmen hablar por teléfono en el salón. Su voz era alegre. Sí, está muy bien. El niño no para de dar patadas. Estas Navidades van a ser muy felices. Hablaba sin preocuparse de que yo la oyera. Quizá pensaba que yo seguía siendo la ingenua, la sumisa,
la que estaba atada por la palabra nuera. Salí y pregunté con naturalidad. ¿Con quién hablas, mamá? Jonathan. Carmen me lanzó una mirada y respondió con evasivas. Cosas de mayores. No preguntes. Una sola frase que me dejaba claro que yo ya no era considerada parte de la familia. Asentí y no insistí. No necesitaba sus palabras, necesitaba pruebas. Al mediodía llegó Clara. Nada más entrar, dijo con un tono cortante. Ah, ya has vuelto. El otro día nos diste un buen susto. La miré y sonreí levemente. Lo siento, estaba muy cansada. Clara resopló y miró a su alrededor, como buscando la bolsa del dinero. Antes de que pudiera decir nada, Carmen la llevó a la cocina. Bajó la voz, pero aún así pude oírla. Vigílala bien. No dejes que se entere de nada. Me quedé quieta. No entré ni hice ruido. Simplemente registré cada palabra. Cuanto más creyeran que yo no sabía nada, más se delatarían. Esa tarde, le envié un mensaje a Isabel. Gracias. Tenías razón. Hay una embarazada. Ya tengo pruebas. Isabel solo respondió, mantén la calma. No actúes de forma impulsiva. Respiré hondo. Un camino claro empezaba a dibujarse en mi mente. A partir de ahora, cada paso que diera tenía que ser calculado, como en una partida de ajedrez. Ellos me llevaban al menos 3 meses de ventaja, pero si actuaba con inteligencia, sin dejarme llevar por las emociones, todavía podía darle la vuelta a la partida. Esa noche, cuando Diego volvió, me preguntó con una falsa preocupación. ¿Ya estás mejor? No le des más vueltas a las cosas. Lo miré y respondí con firmeza. Estoy bien. Solo quiero que todo quede claro. Diego desvió la mirada y repitió su frase habitual. Tranquila. De los asuntos de la familia ya me encargo yo. Asentí, pero por dentro pensé, sí, tú te encargas de otros. De mí, me tengo que encargar yo. Desde que supe que nuestras propiedades estaban a nombre de mi suegra, dejé de fiarme de mis sentimientos. Fiarme de los sentimientos era como ponerme una venda en los ojos. Necesitaba cosas que pudiera tocar, oír, guardar, con papeles por delante. Antes, esa frase me sonaba a cliché. Ahora, era mi salvavidas. Compré una pequeña grabadora, del tamaño de 2 dedos, con una batería de larga duración. Llegó al día siguiente en una caja discreta. No la abrí delante de nadie. Subí a mi habitación, cerré con llave y la probé varias veces. Grabar, parar, guardar, escuchar. Lo hice con el cuidado de quien aprende una nueva costumbre, la de protegerse. A media tarde, la casa se llenó del ajetreo de los preparativos navideños. Carmen me mandó limpiar el aparador donde tenían las fotos de los difuntos, cambiar el agua de los floreros y me recordó que fuera a comprar más dulces. La escuchaba y pensaba en lo extraña que es la vida. La misma persona que te obliga a rendir culto a los antepasados es la que está planeando echarte de casa. Elegí el momento perfecto. Carmen estaba en la cocina, y Clara, en el salón, mirando el móvil. Fingí que iba a buscar un trapo y pasé junto a la mesa del salón. Sobre ella, la típica bandeja con turrones, polvorones y el jarrón de flores artificiales que llevaba años viendo. Me agaché como si fuera a limpiar el polvo y, con un movimiento rápido, coloqué la grabadora debajo de la mesa, pegada a la pared, un lugar fuera de la vista, donde nadie se agacharía a mirar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo impasible. Me dije a mí misma, despacio, no te precipites. Dicen que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, pero yo sabía que el peligro aquí no era invisible. Era el corazón de las personas. Una vez colocada, fui a la cocina y dije con total normalidad. Mamá, voy al supermercado a comprar unos dulces y algo de fruta para la cena. Carmen asintió sin levantar la vista. Clara me miró de reojo, sin decir nada. Su mirada era la de quien observa a alguien cumpliendo una tarea, no a un miembro de la familia. Me puse el abrigo, cogí el bolso y salí. Pero no fui directamente al supermercado. Di un rodeo por un callejón cercano, y me senté en un pequeño bar, de esos con un par de mesas de plástico. La dueña estaba limpiando verduras mientras veía las noticias. Elegí un rincón, pedí un té y saqué el móvil para conectarme a la grabadora y escuchar en directo. Lo primero que oí fue el tintineo de unos vasos, y luego la voz de Carmen, ya sin el tono maternal que usaba conmigo, sino con una dureza real. Vigílala bien. Si ha vuelto es porque sospecha algo. La voz de Clara, ácida y rápida, respondió. Aunque sospeche, no tiene pruebas. Solo tiene su palabra. Y su palabra la podemos desmontar. Apreté el móvil. Desmontar su palabra. Hablaban de mí como si fuera un objeto. Carmen suspiró. Tenemos que conseguir los 150.000 euros antes de Nochevieja.
Con tanto lío como nos descuidemos, nos la juega. Clara se rió con desdén. Los tiene en su cuenta. ¿Cómo la vamos a obligar? Carmen respondió al instante. Si se pone terca, la echamos. Las mujeres le tienen pánico al qué dirán. Basta con que corramos la voz de que se ha fugado con el dinero para que se venga abajo. Al oír eso, sentí un escalofrío. Resulta que su numerito en casa de mis padres no había sido por preocupación, sino para empezar a construir esa mentira. Clara continuó, en voz baja pero con veneno. Y con la casa y el terreno a tu nombre, mamá, por mucho que grite, no conseguirá nada. Si nos demanda, diremos que firmó voluntariamente. Si firmó, que se aguante. Carmen soltó una risa fría. Exacto. Papel firmado, caso cerrado. La vida enseña así. Me mordí el labio. Hablaban de... La vida enseña sin el menor atisbo de vergüenza, como si engañar a tu propia familia fuera una lección que aprender. Hubo un silencio, y luego la voz de Carmen de nuevo. Más clara, como si estuviera planeando el siguiente paso. En unos días fingiré que me encuentro mal. Le diré que me tienen que operar. Si no suelta el dinero, toda la familia la llamará desagradecida. Clara asintió, satisfecha. Perfecto. Lo que más teme es que la tachen de mala hija, y es muy orgullosa. Tú sigue el guión, mamá. Un poco de llanto, te llevas la mano al pecho, y cederá. Escuchaba y me temblaban las manos. Guión. Lo llamaban guión. ¿Cuántas de sus lágrimas y suspiros hasta ahora habían sido reales? Carmen continuó, con voz firme. Y a Diego ya se lo he dicho. Tiene que presionarla. Un hombre no puede ser blando. Que le hable con dulzura, que le hable de la paz familiar. Clara se rió. Diego es un gran actor, mamá. Cualquiera diría que es un marido ejemplar. De repente, Carmen bajó la voz. La siguiente frase fue como una puñalada. No puede darnos hijos. Ya la he aguantado demasiados años. Esta familia necesita un heredero. Ella solo sirve para trabajar como una mula y traer dinero. Al oír eso, mi mente se quedó en blanco. No por la sorpresa, sino por el dolor. Un dolor profundo, como si me hubieran despojado de todo lo que había intentado proteger. Mi dignidad, mi lugar, mi identidad. Solo quedaba una palabra. Útil. Clara añadió, con regodeo. Si se entera de que la otra está embarazada, se volverá loca. Y si se vuelve loca, será más fácil echarla. Una mujer loca pierde toda la razón. Carmen asintió y sentenció. Lo único que me preocupa es que vaya a casa de sus padres y le pidan los papeles. Si se entera de la transferencia de las propiedades, intentará quedarse con el dinero. Vigílala. No dejes que coja ningún documento de la casa. Clara respondió. Tranquila, he cerrado el archivador con llave. Además, es muy buena. Y a la gente buena se la maneja fácil. Oí la palabra buena y sentí un sabor amargo. Para ellos la bondad no era una virtud, era una debilidad. La conversación continuó. Planearon cómo llamar a los parientes, cómo manipular la opinión de los demás, cómo usar las comidas para presionarme. No necesité oír más. Tenía las frases clave que demostraban su intención, su plan, lo que yo significaba para ellos. Apagué la conexión y me quedé sentada en el bar. El té se había enfriado, pero mi corazón estaba más frío aún. No lloré. Sentí una transformación dentro de mí. Del dolor a la lucidez, y de la lucidez a la frialdad. Por la calle la gente pasaba con sus compras navideñas, riendo y hablando. Recordé un refrán que mi madre solía decir. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Mi familia política no me quería, así que, más que nunca, tenía que quererme yo. Me levanté, pagué y fui al supermercado. Compré exactamente lo que había dicho que iba a comprar, para no levantar sospechas. Al llegar a casa, entré en la cocina y le pregunté a Carmen si necesitaba algo más. Mi voz sonaba tan suave como siempre. Carmen me miró, seguramente intentando descifrar mi expresión. Yo solo sonreí. «Mamá, ¿está todo bien así?» Ella asintió y se dio la vuelta. Clara me lanzó una mirada, buscando algún indicio en mi rostro. Yo me mantuve serena. A partir de hoy, el diálogo ya no sería con confianza. Sería con la prueba que descansaba en la grabadora. La prueba que ellos mismos acababan de crear. Esa mañana, Carmen se levantó más temprano de lo habitual. Oí sus pasos en la cocina, el sonido de las tapas de las ollas, como si estuviera preparando una visita importante. Se puso ropa nueva, se peinó y se colocó unos pendientes de oro. Hacía mucho tiempo que no la veía tan arreglada. Justo cuando yo terminaba de colocar los platos, me llamó. «Sofía, limpia bien la mesa del salón, que vienen visitas». Asentí y me puse a ello, pero por dentro sabía que, en vísperas de Navidad, solo se reciben visitas importantes.
Sobre las 9, un coche se detuvo en la puerta. Miré y vi un coche blanco que no era el de Diego. Él se había ido temprano al taller, supuestamente a revisar un pedido, aunque yo sabía que su destino dependía de quién lo llamara. La puerta se abrió y entró Verónica Gascón. No llevaba la típica ropa holgada de embarazada. Vestía un elegante vestido de punto color beige, una chaqueta fina y zapatos planos. Su embarazo era evidente, pero lo disimulaba con elegancia. Iba ligeramente maquillada, con los labios rosados y un discreto delineado en los ojos, lo justo para parecer sofisticada sin ser ostentosa. Detrás de ella, Clara, con una cesta de fruta y una sonrisa, «Mamá, ya hemos llegado». Carmen se transformó. Se acercó rápidamente, con una voz melosa. «Hija, ya estás aquí. Con este frío. No te habrás cansado. Ven, siéntate con cuidado. Te prepararé una infusión caliente». Yo estaba en una esquina del salón, con el trapo todavía en la mano. Observé la escena y sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. No eran celos, era la cruda evidencia de que mi lugar había sido ocupado. Verónica me miró, recorriéndome de arriba a abajo. Su mirada se detuvo un instante en mi vientre y luego esbozó una sonrisa. «Tú debes de ser Sofía, ¿verdad?» «Soy Verónica. Carmen y Clara me han hablado mucho de ti». Me llamó por mi nombre, con una educación que era como el papel de regalo de un cuchillo. Bonito por fuera, pero afilado por dentro. Respondí con normalidad. «Sí, hola», una sola palabra. Noté que Carmen fruncía ligeramente el ceño. Esperaba que la tratara con más familiaridad, pero no iba a caer en esa trampa. Carmen acomodó a Verónica en el sofá, le puso un cojín en la espalda y se volvió hacia mí. «Sofía, prepárale un té de jengibre, que a las embarazadas les sienta bien». Asentí y fui a la cocina, oyendo la voz de Carmen a mis espaldas. «Mi nuera es muy buena, hace todo lo que se le pide». Sonreí para mis adentros. Era buena por educación, no por estupidez. Preparé el té y se lo llevé. Verónica lo cogió con ambas manos sonriendo. «Gracias». Luego, paseó la vista por la casa, como un general inspeccionando su nuevo territorio. Clara, a su lado, no paraba de hablar. «Verónica nos está ayudando mucho con el taller, ¿sabes? Se encarga de la contabilidad. Tú, con las cosas de la casa no tienes tiempo para esos líos». Dejé la taza sobre la mesa y miré a Clara. «El taller es de mi marido y mío. Si no sé de contabilidad, aprendo. No necesito que nadie se meta tan a fondo». Clara forzó una sonrisa, pero Verónica respondió con seguridad. «Yo solo ayudo, Sofía». Diego me dijo que estabas muy agobiada y me pidió que le echara una mano con los papeles. Carmen intervino, sentenciando. «Exacto. La nuera de esta casa se encarga de la comida y de la familia. Los asuntos de dinero, que los lleven los que saben». Al oír asuntos de dinero, sentí un pinchazo. El dinero que estaban intentando arrebatarme. No reaccioné. Entendí que la aparición de Verónica era el siguiente paso de su plan. Introducir a la nueva pieza en el tablero para que yo, por mi propio pie, me retirara. Una táctica sutil, porque no me echaban directamente. Solo me hacían sentir que ya no pertenecía a ese lugar. Fui a la cocina a por un plato de fruta. Al volver, oí a Verónica decirle a Carmen en voz baja. «No te preocupes, mamá, lo del dinero ya lo tengo pensado. En cuanto ella lo suelte, lo solucionamos rápido». Me detuve un instante en la puerta de la cocina. No salí a enfrentarme a ellas. Simplemente guardé esa frase en mi memoria. Solucionarlo rápido. El lenguaje de quien ve el dinero como un objetivo, y a mí como un obstáculo. Dejé la fruta en la mesa y dije con calma. «Servíos, por favor». Verónica cogió un trozo de manzana y mientras masticaba, me miró como si quisiera darme un consejo. «Sofía, llevas varios años de casada, ¿verdad? ¡Qué mérito! Una mujer que se ocupa del taller y de la casa. Eres una mujer muy completa». Adiviné lo que venía después. Y, efectivamente, Verónica continuó, con un falso tono de compasión. «Pero las mujeres, además de ser completas, necesitamos tener suerte. En una familia con reputación, todo el mundo espera un heredero. No te lo tomes a mal». Carmen asintió, como si Verónica le hubiera leído el pensamiento. «Así es. Una mujer se define por su familia, y una familia necesita hijos». Apoyé las manos en la mesa, clavando las uñas ligeramente. No podía permitirme estallar. Si estallaba, ellos ganarían, porque me convertirían en la esposa loca y celosa. Solo sonreí con amargura. «Supongo que hablar de hijos os hace muy felices. Yo creo que lo primero es que las personas se traten con decencia. Los hijos, si vienen, bienvenidos sean». Clara soltó una risita, apoyando a Verónica. «Dices eso porque no los tienes. Cuando los tengas lo entenderás».
Miré a Clara un segundo y luego a Verónica, y pregunté con la naturalidad de quien habla del tiempo. ¿De cuántos meses estás, Verónica? Ella se quedó un poco sorprendida y respondió rápidamente. De casi 6. Asentí. Ah, 6 meses. O sea que te quedaste embarazada en julio, más o menos. Justo cuando teníamos más trabajo en el taller, Verónica bebió un sorbo de té y sonrió. Sí, por esas fechas. Seguí preguntando, con la misma inocencia. ¿Y desde cuándo trabajas de contable en el taller? Porque no te había visto antes. Verónica miró a Carmen un instante y luego respondió. Desde hace poco, cuando el taller necesitó poner las cuentas en orden. Asentí. No insistí más en el salón, porque había oídos y ojos por todas partes. Solo había plantado una pequeña semilla de duda, para que supiera que yo no estaba completamente ciega. Carmen cambió de tema de repente, y llevó a Verónica a la cocina para enseñarle el estofado, mientras a mí me mandaba fregar más platos. Clara se quedó en el salón, mirando el móvil y lanzándome miradas de vez en cuando, como esperando a que perdiera los estribos. Fregué los platos, oyendo las risas de Carmen y Verónica en la cocina. La risa de mi suegra era más fuerte, más brillante, completamente diferente a la que tenía conmigo. Me dije a mí misma una verdad muy simple. En esta casa no faltaba el cariño, solo faltaba el cariño para mí. Al mediodía llegó Diego. Al ver a Verónica en el salón sonrió. «¿Has venido?» Su voz era extrañamente suave, una suavidad que yo no había recibido en meses. Verónica se levantó, con una mano en el vientre, y sonrió. «Sí, he venido a ver a tu madre». Carmen intervino, como para oficializar la situación. «Ha venido a ayudarme con unas cosas y a revisar las cuentas del taller. Sofía no entiende de eso». Diego me miró y forzó una sonrisa. «No pienses mal, cariño. Verónica solo me ayuda con el trabajo». Lo miré y respondí secamente. «No pienso mal. Solo quiero que las cosas estén claras». Diego desvió la mirada. Ese gesto decía más que 1000 palabras. Esa tarde, Verónica se quedó hasta casi la noche. Antes de irse, se volvió hacia mí y sonrió con educación. «Sofía, espero que lo entiendas. No quiero ponerte en una situación difícil. Solo quiero lo mejor para la familia». Respondí con la misma educación. «Sí, yo también quiero lo mejor para la familia». Pero por dentro sabía que su concepto de «lo mejor» implicaba que ella ganara y yo perdiera. Cuando la puerta se cerró, Carmen se volvió hacia mí con voz gélida. «¿Lo ves? Embarazada y todavía se ocupa de las cosas. Tú, en cambio, llevas años aquí y solo sabes crear problemas por el dinero». La miré con calma. «Yo creo problemas o intento proteger lo que es nuestro». Carmen golpeó la mesa. «No me contestes. Mañana, en cuanto desbloquees la tarjeta, sacas el dinero y me lo das. No me hagas repetirlo». Asentí. Pero asentir no significaba obedecer. Asentir era para que ellos creyeran que todavía me tenían sometida. Esa noche, subí a mi habitación, cerré con llave y revisé las capturas de pantalla de los mensajes y las grabaciones. Añadí una nueva entrada. Aparición pública de Verónica. Conversación sobre el dinero. Fecha de hoy. Sabía que se estaban acercando al momento de dar el golpe final. Y sabía que, cuando lo dieran, yo tendría que tener algo que los dejara sin capacidad de reacción. Apenas había conseguido conciliar el sueño cuando, sobre las 7 de la mañana, oí un alboroto en la planta de abajo. No era el ruido habitual de la casa, sino un caos de voces apresuradas, como si estuvieran ensayando una escena. Bajé las escaleras y vi a Carmen tumbada en el sofá, con el rostro contraído y una mano en el pecho. Clara, a su lado, la abanicaba mientras gemía. «Ay, mamá, qué dolor. Seguro que es el corazón otra vez». Diego estaba en medio del salón, con cara de preocupación, pero sus ojos no dejaban de mirarme, esperando mi reacción. No corrí a abrazarla como otras veces. Me quedé a una distancia prudencial y pregunté, «¿Desde cuándo le duele?» Carmen, entre jadeos, consiguió lanzarme una puya. «Desde que pienso en lo que me estás haciendo». Clara añadió al instante, «¿Lo ves? Has conseguido que tu madre se ponga enferma. Si le pasa algo, ¿podrás vivir con ello?» Los miré a los tres. Nadie había dicho, «Llamemos a un médico». Solo, «¿Podrás vivir con ello?» Estaban atándome una soga de culpabilidad al cuello. Diego se acercó y, en voz baja, como si me estuviera consolando pero con un tono amenazante, dijo, «Dame el dinero para pagar el hospital. El médico ha dicho que tienen que operarla y es muy caro». Le pregunté con calma, «¿Qué médico? ¿Dónde la han visto? ¿Tienes algún informe?» Diego se quedó sin palabras. Clara respondió por él, irritada. «¿Todavía pides informes?
Con tu madre ahí muriéndose. Carmen gimió, interrumpiendo a Clara. Necesito el dinero para la operación. Es más de 1 millón. Si no me lo das, déjame morir en paz. En ese momento, comprendí que el guión del que habían hablado en la grabación había comenzado. Querían que entrara en pánico, que me sintiera culpable y que corriera a sacar el dinero por miedo a las consecuencias. La táctica de siempre. Usar la enfermedad para doblegar la razón. Respiré hondo y saqué el teléfono. Diego se sobresaltó. ¿Qué haces? Respondí secamente. Llamar a una ambulancia. Clara se levantó de un salto. ¿Para qué? ¿Quieres que se entere todo el barrio? La miré y dije con voz firme. Si le duele el corazón, hay que llamar al 112. Si está enferma, que la curen. Y si no es el corazón, mejor que la vea un médico para saber qué es. Carmen abrió los ojos, me fulminó con la mirada y volvió a cerrarlos, gimiendo más fuerte. No, no llames. Qué vergüenza. Marqué el número. Antes de que terminara de sonar, Diego se abalanzó para quitarme el teléfono. Lo esquivé y dije con claridad al auricular. Hola, 112. Tengo a una persona mayor en casa con dolor en el pecho y dificultad para respirar. Necesitamos ayuda. Colgué y me volví hacia ellos. Vienen enseguida. El salón se quedó en silencio. Podía oír la respiración agitada de Diego, las uñas de Clara rascando la mesa y los gemidos de Carmen, que empezaban a perder ritmo. Diego intentó salvar la situación. Enfadado. Has exagerado. Mi madre solo necesitaba descansar. Le pregunté. ¿Entonces lo de la operación de 1 millón de euros lo decías en broma? Diego se quedó mudo. Clara se acercó a Carmen y susurró. Mamá, no exageres tanto. Al darse cuenta de que había hablado de más, rectificó. Quiero decir, intenta respirar hondo. Miré a Clara. No dije, te he oído, ni, lo tengo grabado. Simplemente registré el momento. Cuanto más nerviosos se ponen, más se delatan. Unos 15 minutos después, llegó la ambulancia. 2 sanitarios entraron y preguntaron por la situación. Les expliqué lo que había pasado. Le tomaron la tensión, le pusieron el pulsioxímetro y le hicieron un electrocardiograma. Carmen, al ver a los extraños, pareció empeorar. Su voz se debilitó y sus ojos se movían nerviosos. Un sanitario le preguntó. ¿Tiene usted antecedentes de problemas cardíacos? Carmen balbuceó. A veces. Me dan taquicardias. Clara intervino. Mi madre lleva mucho tiempo mal del corazón. El médico dijo que era muy peligroso. El sanitario se volvió hacia ella. ¿Tienen algún informe o la medicación que está tomando? Clara se quedó en silencio. Diego forzó una sonrisa. Ya sabe, cosas de la edad. Continuaron con las pruebas. Yo me quedé a un lado, observando. Cuando la máquina dio los resultados, el sanitario dijo con claridad. Tiene la tensión un poco alta, probablemente por el estrés, pero el ritmo cardíaco es normal. No hay signos de emergencia. Que se calme, respire hondo y, si tiene medicación para la tensión, que se la tome. Si el dolor persiste, la llevamos al hospital para una revisión más a fondo. La frase, no hay signos de emergencia, cayó en el salón como una bomba. La cara de Clara se petrificó. Diego se dio la vuelta, tragándose su rabia, y Carmen abrió los ojos, con una mezcla de vergüenza e ira. Ira porque su obra de teatro había sido interrumpida. Los sanitarios dieron un par de recomendaciones más y se fueron. Antes de salir me hicieron un gesto de asentimiento, como agradeciéndome haber actuado correctamente. En cuanto se cerró la puerta, Carmen se incorporó de un salto, tan sana que parecía un milagro. Golpeó el sofá. ¿Ya estás contenta? ¿Llamas a una ambulancia para humillarme? Le pregunté lentamente. Mamá, te dolía el corazón. ¿Por qué llamar al 112 es una humillación? Carmen se quedó sin palabras un segundo, y luego gritó. Los trapos sucios se lavan en casa. Has montado este circo para que todo el mundo sepa que tenemos problemas. Clara añadió con voz cortante. ¿Qué pretendías? ¿Dar a entender que mi madre estaba fingiendo? Miré a Clara. Si lo dices tú, será porque tienes miedo de algo. Si mi madre estaba enferma de verdad, llamar a la ambulancia era lo correcto. Y si no lo estaba mejor, así nos alegramos de que esté sana. Diego se acercó. Amenazante. Estás desafiando a toda la familia, ¿verdad? Respondí con la misma calma. No estoy desafiando a nadie. Solo quiero claridad. El dinero es el sudor de nuestro trabajo. Si mi madre está enferma, la curaremos con médicos e informes, no obligando a alguien a entregar dinero sin más. Carmen me señaló con el dedo, con la voz llena de veneno. Eres una mujer calculadora. ¿Aún me consideras tu madre? Miré su mano temblorosa de ira, y luego sus ojos. El día que tú me llamaste hija, me considerabas parte de la familia.
¿O solo una fuente de dinero? El ambiente se congeló. Clara murmuró. Hablas muy bien, pero sigues teniendo que dar el dinero. Si no lo haces, eres una desagradecida. Suspiré. La palabra desagradecida era el arma que querían usar contra mí, pero un arma solo es poderosa si le tienes miedo. Dije una última frase. Ser agradecida es cuidar de alguien cuando de verdad lo necesita. Usar la enfermedad para presionar a alguien no es gratitud, es chantaje. Diego se acercó a mí, con los ojos inyectados en sangre. ¿Estás diciendo que mi madre nos tiende una trampa? No retrocedí. Estoy diciendo que, si mi madre está enferma de verdad, estoy dispuesta a acompañarla al hospital, firmar su ingreso y pagar las facturas. Pero no voy a entregar dinero en efectivo solo por vuestra palabra. Carmen se quedó rígida y luego levantó la barbilla. Muy bien. Ya veremos hasta dónde llega tu firmeza. No, respondí. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba despejada. Habían intentado conseguir el dinero con excusas. Al no funcionar, probarían otra cosa. Y yo estaba cada vez más segura de haber hecho lo correcto. En esta casa, todos querían que me asustara el qué dirán. Pero un árbol recto no teme a la tormenta. No había hecho nada malo, así que no iba a agachar la cabeza por las mentiras que ellos inventaran. Después del incidente de la ambulancia, el ambiente en casa era como una cuerda a punto de romperse. Nadie hablaba, pero el silencio estaba cargado de tensión. Carmen ya no me miraba con el resentimiento de una suegra, sino con la ira de alguien cuyo plan ha sido frustrado y busca venganza. Sabía que si me quedaba a la defensiva, encontrarían otra forma de atacarme, siempre con el mismo objetivo: los 150.000 euros. Y yo no podía vivir en ese estado de alerta constante. Para escapar tenía que ser yo quien los llevara a mi terreno. Un terreno construido con palabras y pruebas. Aproveché un momento en que Diego estaba en el taller, Clara fuera y Carmen en la cocina para llamar a Isabel. No le conté los detalles, solo le pregunté lo que necesitaba saber, en voz baja. Isabel, si ya he abierto una cuenta de ahorro y denuncio la pérdida de la libreta, ¿el banco me da una nueva y anula la anterior? Isabel respondió con seguridad. El procedimiento es denunciar la pérdida. El banco bloquea la cuenta asociada a esa libreta, la anula y te emite una nueva. La libreta antigua pierde toda validez, pero tienes que hacer el trámite correctamente y guardar el resguardo. Al colgar, sentí un alivio. No necesitaba hacer nada turbio. Solo tenía que usar los procedimientos legales para convertir el objeto de su deseo en un trozo de papel inútil en sus manos. Esa tarde, con la excusa de ir a comprar velas para la cena de Nochevieja, fui al banco. No a la sucursal de mi barrio, para evitar encontrarme con mi suegra o con algún conocido suyo. Elegí otra oficina y actué como una clienta más. Ya había abierto una cuenta de ahorro a mi nombre, así el dinero no estaba en un producto que ellos pudieran manipular. Completé el trámite para denunciar la pérdida de la libreta y solicitar una nueva. Al salir con el resguardo en la mano, sentí que, esta vez, el papel firmado estaba de mi lado. Por la noche, me comporté como siempre. Puse la mesa, recogí los platos, pero por dentro, ya había tendido el cebo. Si ellos actuaban, yo también podía hacerlo. La diferencia es que mi actuación era para salvarme. Cuando estábamos todos en el salón, tomé la iniciativa. Con una voz más suave de lo habitual dije: «Mamá, siento lo del otro día. He estado pensando y tienes razón. Es mejor que tú guardes el dinero, así estaremos todos más tranquilos. No quiero que sigamos así». Carmen levantó la vista al instante. Sus ojos brillaron. Intentó mantener un tono severo, pero no pudo ocultar su impaciencia. ¿Lo dices de verdad, o es otra de tus tretas? Incliné la cabeza. Lo digo en serio. Estoy cansada de discutir. Solo quiero paz. Diego, que estaba mirando el móvil, levantó la vista y fingió un tono conciliador. ¿Ves, mamá? Si al final entra en razón. Lo miré un segundo y saqué de mi bolso una libreta de ahorros con la cubierta azul. La dejé sobre la mesa, a una distancia que les permitiera verla, pero sin dársela directamente. Toma, mamá. He abierto una nueva cuenta. Guárdala tú. El salón contuvo la respiración. Carmen se abalanzó sobre la libreta como si temiera que se desvaneciera. Clara, que justo entraba por la puerta, se quedó paralizada, con los ojos fijos en la libreta. Diego se inclinó, intentando parecer tranquilo, pero el golpeteo de sus dedos en la rodilla lo delataba. Carmen abrió la libreta y la hojeó rápidamente, murmurando: 150.000, plazo fijo, intereses. Pasaba las páginas tan deprisa que era imposible que leyera nada. La dejé hacer. Lo que ella buscaba no era información, sino la sensación de victoria. Añadí:
Para tranquilizarlos, guárdala tú. Solo te pido que si hay que sacar dinero o hacer cualquier gestión, me avises para que firmemos juntas, como es debido. Carmen respondió al instante, con brusquedad. Con que la guarde yo, es suficiente. Asentí. No discutí. Cuanto más codiciosos, más descuidados. Clara, acercándose, dijo con aire de superioridad. Ya era hora de que entraras en razón. Nos tenías a todos de los nervios. Sonreí levemente. Todos cometemos errores. Lo importante es saber rectificar. Diego me miró, con la voz notablemente más suave. Pues mañana mismo vamos mi madre y yo al banco a dejarlo todo zanjado. Así no tenemos papeles en casa. Ladeé la cabeza. Como queráis. Confío en vosotros. Al decir la palabra confío, vi una sonrisa en los ojos de Carmen. Seguramente pensaba que había vuelto a ser la nuera dócil. Yo, en cambio, pensaba otra cosa. La gente solo muestra su verdadera cara cuando cree que ha ganado. Sobre las 9, Verónica llamó a Carmen. Oí a mi suegra decir en voz baja pero con euforia, sí, ya la ha soltado. Tranquila. Una sola frase que me confirmó que el pez había picado. Con la excusa de fregar unos vasos, fui a la cocina. Dejé la puerta entreabierta, encendí una luz cálida, y mientras cogía un delantal, metí la grabadora en el bolsillo. Esta vez no la escondería. Quería una grabación nítida, cercana. Verónica no tardó en llegar. Entró en la cocina con una caja de leche para embarazadas y una sonrisa. Le he traído a tu madre unas cosillas. Respondí. Ah, qué bien. Déjalo ahí. Verónica miró a su alrededor y, con falsa camaradería, dijo, así que al final, has cedido. ¿Eh? Has hecho bien. Las mujeres, si somos listas, nos ahorramos muchos problemas. Me sequé las manos y me volví hacia ella, fingiendo normalidad. Estaba cansada. Solo quiero tranquilidad. Verónica se rió, con un punto de desprecio. Claro, ¿para qué resistirte? No ibas a conseguir nada. Fingí un suspiro. Ya. Y con la casa a nombre de tu madre, ya sé que no tengo nada que hacer. Verónica se sorprendió un instante, pero recuperó rápidamente su aire de superioridad. Ah, ¿ya lo sabes? Se encogió de hombros. Mejor. Así nos ahorramos el teatro. Dejé un vaso sobre el mármol y pregunté con calma. ¿Qué teatro? Verónica soltó una risita. Ay, Sofía, con lo buena que pareces. ¿De verdad no lo entiendes? Para que en esta casa haya paz, alguien tiene que salir perdiendo. Si tú pierdes, todo funciona. La miré a los ojos. ¿Y los 150.000 euros también funcionan? Verónica enarcó una ceja y respondió, como si presumiera de una hazaña. Claro que funcionan. ¿Te crees que lo del banco fue casualidad? La orden estaba programada. En cuanto la cuenta estuviera a nombre de Carmen, el dinero se transferiría automáticamente. Muy rápido. Aunque te hubieras quedado allí mirando, no habrías podido hacer nada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. Seguí preguntando, con voz pausada. ¿Y a dónde se transfería? Verónica sonrió con suficiencia y se acarició el vientre. A dónde tenía que ir, para cuidar de mi hijo y de mí. ¿A dónde si no? Tú eres la esposa. ¿Y qué? ¿Qué le has dado a esta familia aparte de dinero? ¿Y el dinero? Si se puede coger, se coge. La frase, ¿qué le has dado a esta familia? Me quemó por dentro. Recordé las noches en vela empaquetando muebles, los 20.000 euros de mis padres, las cenas que preparé sola, pero me tragué la rabia. No podía permitir que las emociones arruinaran ese momento. Pregunté, como si nada. Entonces, ¿qué soy yo en esta casa? Verónica ladeó la cabeza, con una sonrisa cruel. Tú eres el felpudo que se usa para limpiarse los pies antes de entrar. Una vez dentro, ¿quién se queda en el felpudo? Apreté el borde del delantal. La grabadora seguía funcionando. Cada una de sus palabras quedaba registrada. Verónica continuó, con un veneno sutil. No te enfades. La vida es así. Se necesita un hijo varón para continuar el apellido. Si tú no lo tienes, ya sabes cuál es tu lugar. Bastante ha hecho Carmen con aguantarte todos estos años. La miré y le hice una última pregunta, como un celo final. Entonces el plan es coger el dinero y echarme de casa. Verónica sonrió, con una naturalidad que helaba la sangre. Y que si no, en cuanto tengamos el dinero, el divorcio. Con las propiedades a nombre de Carmen, no tienes nada que reclamar. Te vas con las manos vacías y nos dejas en paz. La gallina de los huevos de oro, cuando deja de poner, nadie la alimenta. En ese momento, supe que tenía lo que necesitaba.
No eran indirectas ni fotos de Facebook. Era una confesión, completa, clara y arrogante, de la propia protagonista. Levanté la tapa de una olla, fingiendo mirar, y me volví hacia ella con una sonrisa tan serena que hasta a mí me sorprendió. Gracias por ser tan sincera. Verónica, creyendo que me había rendido, sonrió aún más. Si lo entiendes mejor para ti, así duele menos. Asentí. Por dentro solo pensaba en un refrán. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Apagué el fuego, me lavé las manos, colgué el delantal y en su bolsillo, la verdad quedó guardada. Cuando Verónica salió de la cocina, actué como si nada. Limpié la encimera, guardé los platos y subí a mi habitación. No miré a Diego ni hablé con Carmen. Solo le envié un mensaje a mi madre. No te duermas. Voy para allá. Corto. Pero suficiente para que entendiera que algo pasaba. Esperé a que todos estuvieran distraídos con la televisión y cogí el bolso. Al verme en la puerta, Carmen me espetó. ¿A dónde vas a estas horas? Respondí con calma. Voy a casa de mis padres a llevarles unos dulces de Navidad. Vuelvo enseguida. Ella resopló. Llévate la libreta, no la escondas. Asentí. Pero lo que llevaba conmigo no era la libreta azul que ellos atesoraban, sino el archivo de audio de mi móvil, junto a una carpeta de pruebas perfectamente ordenada. El dinero se puede arrebatar, pero la verdad, una vez documentada, es imparable. Al salir a la calle cogí un taxi. El viento frío me golpeó la cara y me sentí extrañamente lúcida. Hay momentos en la vida en que el dolor es tan grande que ya no quieres llorar, solo quieres justicia. Mi madre me abrió la puerta, y con solo mirarme, me hizo entrar. Mi padre estaba sentado a la mesa, con una tetera caliente y un plato de polvorones, como si supiera que la noche iba a ser larga. Me senté, saqué el móvil y puse el altavoz. No di explicaciones, solo dije, escuchad esto, y luego decidimos qué hacer. La voz de Verónica llenó la habitación, clara, arrogante, cada palabra como una firma. Mi madre, a las pocas frases, se llevó la mano al pecho, con los ojos llorosos. Mi padre no lloró, se enderezó, con las manos entrelazadas y las venas marcadas en las muñecas, la ira contenida de un hombre mayor. Cuando la grabación terminó, el silencio se apoderó de la casa, solo roto por el tic-tac del reloj. Mi padre me sirvió una taza de té y dijo con voz firme: «No puedes volver a esa casa sola». Respondí: «No voy a volver a discutir. Vuelvo para recoger lo que es mío. Y ahora, ya tengo con qué hacerlo». Mi padre asintió, con la mirada afilada. Ahora, el siguiente paso es un abogado. Esa misma noche, le escribí a mi primo Marcos. Me llamó al instante, con voz seria. «Mándame todos los archivos. Mañana a primera hora te consigo una cita con un abogado». Esa noche, mi madre preparó sopa de pollo, no para cenar, sino para mantener las manos ocupadas y no llorar. Tomé un poco para tranquilizarla y subí a mi habitación a organizar el expediente. Lo ordené todo cronológicamente. La nota simple de las propiedades a nombre de Carmen, las capturas de pantalla de los mensajes de «mi amor», las fotos de Verónica con la familia y las 2 grabaciones. También escribí un resumen de los hechos. Me repetí a mí misma un viejo dicho: la honestidad es la mejor política. Pero la honestidad, sin pruebas, es ingenuidad. La mañana del 23 de diciembre, mi padre me llevó al despacho del abogado que Marcos nos había recomendado. Se llamaba Pablo, un hombre de unos 40 años, con gafas finas y una forma de hablar pausada pero precisa. Me escuchó sin interrumpir haciendo preguntas clave. ¿En qué circunstancias firmó usted esos documentos? ¿Cuál es el origen de los 150.000 euros? ¿Puede demostrar su aportación? ¿Ha habido algún tipo de amenaza o coacción? Respondí con claridad, sin lamentaciones, solo con hechos. El abogado asintió. Este caso no es un simple divorcio. Hay indicios de estafa y ocultación de bienes. Actuaremos en 2 frentes: la demanda de divorcio y una solicitud de medidas cautelares urgentes para embargar los bienes y evitar que los transfieran. Mi padre preguntó: ¿se puede conseguir el embargo? El abogado fue directo. Si las pruebas demuestran el riesgo de que se deshagan de los bienes y que usted tiene derechos sobre ellos, sí. Las grabaciones, en particular, que demuestran la intención de apropiarse de todo y dejarla en la calle, son un argumento muy sólido. Marcos, que estaba con nosotros, añadió: también tenemos los resguardos y la nota simple. El abogado me miró. Sofía, a partir de ahora, no hable con ellos a solas. Cualquier comunicación, que deje rastro, mensajes, grabaciones, no caiga en provocaciones, no monte escenas. Actuaremos por la vía legal. Asentí. Entendía que la opinión pública podía ser un arma de doble filo. Si perdía los nervios,
me convertirían en la culpable. La reunión duró hasta casi el mediodía. El abogado me dio una lista de documentos que necesitaba conseguir ese mismo día: extractos bancarios del taller, facturas de la maquinaria, pruebas de los 20.000 euros que yo había aportado y cualquier mensaje en el que Diego me instara a firmar papeles. Al salir, no me sentí abrumada, sino como alguien que ha encontrado una luz en la niebla. De vuelta a casa, mi padre dijo una sola frase: «Hija, a veces una mujer tiene que ser fuerte como un roble, y un roble es fuerte porque tiene raíces». Lo miré, con los ojos húmedos pero con el corazón firme. Esa tarde, Marcos y yo fuimos a sacar los extractos y a solicitar algunos justificantes. No volví a casa de mi suegra. Solo recogí lo que estaba fuera de su alcance o lo que ya tenía guardado. Cambié todas mis contraseñas y activé la autenticación de 2 factores en mis aplicaciones bancarias. Pequeños detalles que, en asuntos de dinero, te salvan de un desastre. Por la noche mi madre preparó una cena sencilla. «Come algo, que necesitas fuerzas». Comí, pero mi mente seguía repasando el expediente. Cuando alguien planea contra ti, tú tienes que estar más despierta que nunca, para no perder más y para recuperar lo que es tuyo, por el camino correcto. Esa noche, dejé la carpeta de documentos sobre la mesa, perfectamente ordenada, como una declaración silenciosa. A partir de ahora, mi destino ya no estaba en manos de mi familia política, estaba en manos de la verdad y de la ley. La fiesta se celebró el 27 de diciembre, un gran restaurante, con un cartel rojo y letras doradas. Visto desde fuera, parecía una feliz reunión familiar. Pero por dentro era el escenario que mi familia política había preparado para exhibir su victoria y legitimar su engaño. Sabía que lo harían a lo grande. A quien le gusta actuar, necesita público. Carmen quería demostrar ante toda la familia que ella tenía la razón, que la familia era afortunada por tener un heredero y que yo debía retirarme humillada. Llegué media hora antes, con un vestido discreto. El abogado Pablo se quedó en un rincón, observando. Mi padre esperó fuera, en el coche, para que yo supiera que mis raíces seguían ahí. Dentro, Carmen, cargada de joyas, reía a carcajadas. Clara iba de un lado a otro, presentando a los invitados. Diego, con una camisa blanca impecable, tenía una expresión de triunfo. Y Verónica, sentada en la mesa principal, con un cojín en la espalda y un vaso de una bebida cara en la mano. Carmen no dejaba de atenderla, de servirle comida, de llamarla hija. Observé la escena desde la entrada. Ya no sentía rabia. Solo veía con claridad cómo estaban construyendo una nueva historia en la que mi nombre había sido borrado. Clara me vio y se acercó, con una falsa amabilidad. «Ah, Sofía, ya has llegado. Hoy te tocará ayudar en la cocina, que somos muchos», asentí. «Claro, solo eso». Clara se sorprendió. Seguramente esperaba que discutiera, que montara una escena para poder acusarme de aguar la fiesta. No le di ese gusto. A la hora de los discursos, Diego cogió el micrófono. Agradeció a los invitados, presumió de lo bien que iba el taller, insinuó que la familia iba a recibir una gran noticia y, mirando a Verónica, la presentó como alguien que había traído prosperidad y felicidad a la familia. La gente aplaudió. Carmen sonreía, lanzándome miradas que decían: «¿Lo ves?». Yo permanecí inmóvil. Cuando los aplausos cesaron y Diego iba a invitar a su madre a cortar la tarta, y Verónica se llevaba la mano al vientre con un gesto teatral, di un paso al frente y pedí el micrófono. «Permitidme decir unas palabras para felicitar a mi suegra». Todo el salón se giró para mirarme. Carmen se sorprendió, pero asintió. Delante de todos, siempre quería parecer una suegra comprensiva. Cogí el micrófono, con la voz firme. «Hoy celebramos a mi suegra. Le deseo mucha salud. Pero también pido permiso para aclarar un asunto que afecta a mi honor y a mi patrimonio, porque he guardado silencio demasiado tiempo». El ambiente se enrareció. La gente empezó a cuchichear. Clara me fulminó con la mirada. Diego intentó detenerme. Lo miré y continué. Puse la grabación de la cocina. No entera, solo las frases clave. La orden estaba programada. El dinero se transferiría automáticamente. Después, el divorcio. Con las propiedades a su nombre, te vas con las manos vacías. La voz de Verónica resonó en el salón, como un jarro de agua fría. Carmen se levantó de un salto. «¡Apaga eso! ¡Es mentira!». No lo apagué. Le di un pendrive a mi abogado. Él lo conectó a la pantalla del restaurante. Aparecieron las capturas de pantalla de los mensajes de «mi amor», las fotos de Verónica con la familia, los comentarios sobre el heredero, y la nota simple de las propiedades a nombre de Carmen desde septiembre. El salón estalló en un murmullo. Los mayores negaban con la cabeza. Los jóvenes exclamaban: «Es verdad, está a su nombre».
La gente miraba a Carmen como a una estafadora y a Diego con desprecio. Diego se abalanzó para quitarme el micrófono. «Sofía, ¿qué estás haciendo?» Mi abogado se interpuso. «Señor, por favor, mantenga la calma. Estas son pruebas relacionadas con un caso para el que se han solicitado medidas cautelares». En ese momento, 2 agentes judiciales entraron y se dirigieron a la mesa principal. Leyeron la orden de embargo preventivo de los bienes y solicitaron la colaboración de los implicados. El salón enmudeció. Carmen, pálida, se agarró a la mesa, balbuceando. «No, no puede ser». Se desplomó en la silla. Esta vez, nadie sabía si era real o fingido, pero yo no me acerqué. Había aprendido que la compasión, mal dirigida, es una soga. Verónica, blanca como el papel, intentó escabullirse, pero fue retenida. Clara rompió a llorar negándolo todo, y Diego se quedó paralizado, como si lo hubieran desnudado en público. Después de ese día, todo sucedió como había predicho el abogado. Con las pruebas sobre la mesa, la justicia fue más rápida que los rumores. El tribunal anuló la donación de las propiedades, al considerar que había sido un engaño. Los bienes gananciales se dividieron como correspondía. Diego, como principal culpable, asumió las consecuencias. El taller perdió su reputación. Los clientes cancelaron sus pedidos y las deudas se acumularon. Verónica, después de dar a luz, se fue. Quien viene por dinero no se queda cuando el dinero se acaba. Carmen, tras el escándalo, vio su salud deteriorarse y tuvo que cuidar de su nieto en una casa que ya no podía sentir como suya. Yo recibí la parte que me correspondía y empecé de nuevo. Abrí una pequeña floristería cerca de la casa de mis padres. Por la mañana vendía flores, por la tarde hacía arreglos, por la noche cerraba las cuentas, sin lujos, pero durmiendo en paz. Alguna vez he visto a Diego mirando la tienda desde lejos. No me escondo, pero tampoco lo saludo. Cada uno sigue su camino. No guardo rencor, porque el rencor es una atadura. La lección que aprendí es que, en un matrimonio, el amor es importante, pero la claridad y los límites lo son aún más. Siempre hay que guardarse un camino de vuelta, y cuando te acorralan, elige la calma, las pruebas y la ley. Nunca el escándalo, porque en el ruido, la primera que pierde eres tú.